Bienvenidos un día más a una nueva edición de Radio Materialista. A partir de ahora y durante algunos minutos vamos a analizar algún tema de actualidad. En este caso, hoy nos vamos a dedicar al animalismo, todo este siempre farragoso asunto de los derechos animales y todo esto. Para ello contamos con tres filósofos, algunos de ellos, o todos ellos ya los conocen ustedes. Estamos en primer lugar con Pedro Insua. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas. Muy bien, pues encantado de estar de nuevo aquí en Radio Materialista. Tenemos también, por supuesto, la presencia de José Manuel Rodríguez Pardo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos recuperándonos de la tormenta en Gijón. Y también tenemos a Íñigo Ongay. ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, pues nada, también encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar este programa especial, este monográfico sobre los derechos animales, precisamente atendiendo un poquito a unas palabras que nos van a servir un poquito como introducción de Javier Llanes, que es un periodista de ciencia y de viajes, además de biólogo y escritor, que ha llegado a afirmar en su blog de internet que el animalismo, el de temperatura templada, como él dice, es algo plenamente respetable, pero no es ecologismo, ni mucho menos ecología. Como fenómeno social, estoy leyendo textualmente, su lugar debía estar entre el resto de asuntos de sociedad como educación, sanidad o igualdad. En lo que respecta al animalismo febril, y sigo leyendo textualmente, el que antepone la Declaración de los Derechos del Cangrejo a la conservación de los ecosistemas en una sección de ciencias, el único enfoque válido podía ser el de denuncia del animalismo. Finalmente se impuso la cordura, sigue diciendo este autor, y el animalismo se fue a la sección de sociedad. Bien, parece que después de lo que hemos leído, el animalismo incluso llega a incomodar a algunos ecologistas. Empecemos entonces ubicando el animalismo en su verdadero contexto, poniéndolo en su verdadero quicio. ¿Qué es el animalismo? Es la primera pregunta que les hago a ustedes. ¿Y qué relación tiene, si es que tiene alguna, con el ecologismo? Por ejemplo, vamos a comenzar con Íñigo Ongay. Adelante, Íñigo. Bueno, la cuestión es que por lo menos empezando, ¿verdad? Tomando como fenómenos, quizás, las palabras estas que nos has pues contado ahora de este redactor de ciencias y periodista y tal, claro, eso es como son una definición del animalismo tan indeterminada, tan imprecisa, tan sumamente pues gratuita y indiscriminada en el fondo, pues entonces por eso tiene que atenerse a distinciones que son pues muy borrosas o casi pueriles por lo impresentables que son, como esto de animalismo de baja temperatura y de alta temperatura. Eso no saben muy bien lo que es, ¿verdad? Entonces yo diría que, hombre, desde luego que el animalismo, si entendemos el animalismo como el interés ético por los animales, que es un movimiento que comienza, que tiene una historia larga, pero no tanto. Es decir, que comienza propiamente, creo yo, en el siglo XVIII, con precedentes y todo lo que se quiera, pero en el siglo XVIII, y que después viene desarrollándose precisamente en relación pues a muchos contextos religiosos y también científicos, etcétera. Pues diría yo que el animalismo, en efecto, pues a pesar de sus intersecciones muy abundantes con la ecología, sin embargo, mantiene diferencias que no se pueden desde luego desconocer. Que a pesar de que efectivamente podamos dar por sentado que el ecologismo, definamos como podamos definir, ¿verdad?, tiene muchas interferencias muy profundas con la ética anantrópica animalista, sin embargo, estas interferencias no nos pueden hacer olvidar que también hay diferencias obvias, porque la ética ecológica, por lo menos en sus clásicos, etcétera, parece tomar, por las razones que sean, como objetivo principal la protección, por ejemplo, de morfologías tales como los ecosistemas, mientras que en realidad el movimiento animalista no se interesaría tanto por esto, sino más bien por los sujetos operatorios. Por lo tanto, podríamos decir, utilizando ahora una terminología propia del espacio, de los ejes del espacio antropológico, del materialismo filosófico, como por lo menos un conjunto de coordenadas válidas para analizar estas cuestiones, que así como la ética anantrópica de signo ecológico o ecologista se movería en principio a una escala, por así decirlo, radial. Sin embargo, pues la ética animalista pues más bien se movería a una escala, vamos a decirlo así, angular, porque se funda precisamente en los sujetos operatorios animales, en principio percibidos como dotados de inteligencia y de voluntad. Esto es por lo menos para hacer una acotación así, quizás muy de brocha gorda, pero creo yo que suficientemente pertinente para comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con Pedro ahora. Bueno, vamos a seguir con Pedro. Un poco, ya que introdujo ese plantel, digamos, de coordenadas Íñigo, pues quizás
persiguiendo esa idea que acaba de introducir Íñigo, el animalismo sería una especie de invasión del eje angular, digámoslo así, o de los sujetos operatorios que están en el eje angular como sujetos operatorios no humanos, que sin embargo están dotados de inteligencia y voluntad, y una invasión sobre el eje circular, por decirlo de algún modo así rápidamente. Es decir, se trataría de proyectar de una manera algo confusa, porque claro, nosotros esa distinción la podemos hacer desde las coordenadas en las que estamos, dentro del materialismo filosófico, pero fuera de estas coordenadas, por así decir, pues entenderíamos como confusa, que está fuera, ese intento de establecer en realidad, y sobre la marcha lo estoy diciendo, quiero decir que aquí para que se vea que no hay nada previamente pactado por nosotros, en realidad también quizás la confusión estaría entre los tres ejes, el eje radial, circular y el angular, en la medida en que se trataría de proyectar sobre los animales que muchas veces están situados en el eje, no siempre están situados en el eje angular. En cuanto a númenes, sí, pero en cuanto que, por ejemplo, fuerza de tracción animal y demás, estarían situados en el eje radial. En el eje radial. Resumiendo, se trataría de proyectar sobre los animales circularidad, o tratar de hacer de los animales no humanos, colocarlos en las relaciones circulares, es decir, dotarlos de derechos, dotarlos de proyectar sobre ellos personalidad, que esto sería un poco, yo creo, la clave del asunto, dotarlos de personalidad, personalidad jurídica en principio, que es un poco la línea que persigue desde que Peter Singer y demás trataron este asunto de extender los derechos humanos, claro, entre comillas, al resto de animales, a los animales superiores. Se trataría de eso, de situar esos sujetos operatorios dotados de inteligencia y voluntad en la misma línea, alinearlos dentro del eje circular. Esto sería un poco la idea fundamental, creo, del animalismo, tal como es defendido por Peter Singer y toda la tradición que llevó al proyecto Gran Simio, y estos son tres, aunque Íñigo Ungay ha hecho su tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Aunque él no lo diga seguramente por modestia, pero ha hecho su tesis doctoral sobre este tema, entonces tiene mucho que decir al respecto. José Manuel. Sí, pues realmente no se puede añadir mucho más a lo que han comentado antes Íñigo y Pedro. Por mi parte, pues yo lo que diría es que efectivamente pues el tema de las relaciones entre hombres y animales pues es un tema ya añejo, que se puede remontar pues mucho tiempo atrás, aunque digamos que donde empieza en sentido fuerte a tratarse el tema del animalismo pues es ya a partir del siglo XVIII o siglo XIX, sobre todo pues con la revolución darwinista. Es decir, el momento en el que las especies ya no son fijas y permanecen eternamente creadas por Dios, sino que se transforman unas de otras. Es decir, la revolución darwinista, de la que todavía hay mucho que discutir, puesto que se discute también el carácter de ciencia de la biología, pero realmente ahí hay una base para empezar a deducir que nosotros somos, como dirían algunos etólogos famosos, somos, pues, o mejor dicho, los grandes simios, que es lo que defiende el proyecto Gran Simio, que son nuestros primos hermanos. Es decir, hay una relación de continuidad entre los animales, incluyendo al hombre como un animal más, y entonces, en ese contexto, pues se entendería pues esa perspectiva animalista de querer dotar pues de una cierta, diríamos, personalidad a los animales, de dotarle una serie de derechos, de considerar a los animales pues casi a la altura de los hombres, pedir un trato más justo, pero claro, proyectando pues una serie de situaciones o de contextos o de cualidades que desbordan la mera animalidad. Es decir, se habla de la ética, de la moral, cuando eso es algo específicamente humano. Y en el fondo, pues como ya señaló Pedro, pues se está confundiendo todo esto. De hecho, pues creo recordar que en el libro fundacional del proyecto Gran Simio, es una obra de autores, una obra colectiva de varios autores que incluye a Peter Singer y a otros muchos de diversos ámbitos, pues se utilizan ejemplos para explicar pues cómo se liberaría a los animales. Pues se pone el ejemplo de la liberación de los esclavos. Entonces, de alguna manera se está realizando una proyección antropomórfica sobre los animales.
Y precisamente ahí está seguramente el meollo de la cuestión y lo que distingue ese tema pues de un tema meramente ecológico, de no depredación del medio ambiente, es decir, desde la perspectiva, diríamos, radial del espacio antropológico. Una puntualización, si puede ser. Sí, adelante. Muy breve. Simplemente decir, bueno, puntualización, vamos, apuntando por supuesto lo que han dicho tanto Pedro como José Manuel, se me ocurre decir que, bueno, precisamente, luego seguramente discutiremos del proyecto Gran Simio, de otras iniciativas incluso que puedan parecer todavía más descabelladas que el proyecto Gran Simio, como por ejemplo Will Kimlicka en su último libro ya propone dotar a los animales que viven en las ciudades pues de derechos de ciudadanía y sin embargo los animales salvajes por soberanía parecida a la de los pues a la de terceros países, etcétera, pero desde luego todo esto podremos decir, el diagnóstico general podría ser que es un delirio. Lo que pasa que con todo delirio tiene un fulcro de verdad. Y entonces, ¿cuál es el fulcro de verdad? Se me ocurriría utilizar la siguiente fórmula muy breve. El fulcro de verdad de este delirio es sin duda pues la constatación de la trituración de la evidencia supuesta del maquinismo animal. Es decir, como los animales no son máquinas y por tanto no pueden quedar encapsulados enteramente en el eje radial del espacio antropológico, y como esta evidencia del automatismo de las bestias de Descartes ha quedado destruida por la propia etología, pues entonces, claro, este es el fulcro de verdad del animalismo. Lo que pasa es que este fulcro de verdad queda desfigurado cuando a la negación de la apariencia de las máquinas pues se pasa a la apariencia de las personas, vamos. Es decir, cuando los animales, por no ser vistos precisamente como máquinas y en virtud de que ya no pueden ser vistos como máquinas, empiezan a ser concebidos como personas. Esta es la cuestión. Vamos a escuchar precisamente ahora unas breves palabras de Leonardo Anselmi, que es un activista, o así se considera él, por los derechos de los animales. Y ya entramos un poquito en la crítica de todo esto. Vamos a escucharlo. No todo lo que sea tradicional es aceptable según la ética de nuestro tiempo. La ética del tiempo va cambiando, no es la misma la que tenemos hoy que la que teníamos en el medioevo, por ejemplo, con el trato de los esclavos, el trato de la mujer, o el trato del niño, las diversidades sexuales, etcétera. Todo eso ha avanzado muchísimo, y el tema de los animales tenemos que reconocer que no solo nos hemos relajado y nos hemos rezagado en tratar de mejorar la vida de los animales, sino que incluso hasta podría ser que la ciencia y la tecnología de los últimos años ha hecho que los tratemos peor. Lo que pasa es que cualquier persona tradicionalista lo que hace es un análisis diacrónico de ello. Lo que hace es compararlo consigo mismo a lo largo de la historia. Y esto empezó acá, luego se reformó, luego se hizo mejor, se hizo peor, lo que sea. Cuando uno se plantea la ley tiene que hacerse en una base sincrónica, o sea, comparar ese hecho a otros hechos de la misma época, ¿no? Y nosotros creo que ahora ya no estamos en la época de las corridas de toros, como creo que tampoco estamos en la época de las jinetadas, de este lado del charco, digamos. O sea, hay muchos temas que los seres humanos vamos a tener que reflexionar, porque es también no solamente por animalismo, sino por humanismo. Nos hace mejores como humanos y como sociedad ser más compasivos o ser más respetuosos con quienes están a nuestra merced. Bueno, vamos a empezar a triturar todas estas palabras. Empecemos quizás, ¿no?, definiendo qué es la ética, porque aquí quizás sea necesario, y si se puede aplicar a los animales, si la ética va cambiando en cada época, si es algo que no siempre es estático, en fin, aquí hay mucho que cortar. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Pedro Insua. Adelante, Pedro. Bueno, pues claro, aquí depende de la idea de ética que sostengas, naturalmente. Y entonces nosotros partimos de una idea de ética que se contrapone o que por lo menos se diferencia de la moral, es decir, que no hay confusión entre ética y moral, como suele ocurrir pues en buena parte de un poco la línea de hegeliana en este asunto, ¿no? Hegel distingue entre ética y moral. Y bueno, retomando también la distinción grecolatina, ¿no? Pues bueno, todo el problema de la traducción hecha por Cicerón de ética por mores, ¿no?, por moral, y entonces bueno, ahí se produce cierta confusión que da pie a la confusión actual entre ética y moral. Una confusión que recogida por el neopositivismo fundamentalmente, pues ha hecho de la ética la ciencia sobre la moral, y la moral pues digamos la materia sobre la cual tiene lugar esa ciencia, vamos a decirlo así, en materia de sentido el objeto, digamos, de conocimiento de la ética es la moral. Una distinción neopositivista, mucho más moderna de lo que se suele comprender, y que, por lo tanto, nosotros nos distanciamos de ella, es decir, no entendemos la ética como una reflexión sobre los hechos morales o algo así. Recuerdo el título de un libro de cuarto de la ESO, que era Reflexión ética y hecho moral, se titulaba, ¿no?
pues no responde nuestro modo de entender la ética a esto, sino que la eticidad y la moralidad son dos ámbitos distintos de realidades que tienen que ver con pues las operaciones de ese sujeto operatorio del que hablaba Íñigo al principio. Es decir, nosotros entendemos que la ética es las operaciones éticas son las operaciones dirigidas al sostén del individuo, al mantenimiento de la individualidad corpórea, cueste lo que cueste, digamos, desde cualquier otro punto de vista, ¿no? Es decir, la ética, cumplir con los deberes éticos supone arrastrar cualquier otro tipo de consideraciones con tal de mantener la individualidad corpórea del sujeto operatorio. Cuando esa individualidad corpórea, esas operaciones van dirigidas al propio sujeto, eso se llama firmeza, y eso sería la virtud ética por excelencia, la firmeza. Y cuando va dirigido a otros sujetos operatorios, cuando tus operaciones éticas van dirigidas a la conservación de otros sujetos operatorios, a eso le llamamos generosidad. Entonces, firmeza cuando va dirigida a uno mismo y generosidad cuando va dirigida a los demás serían las virtudes éticas por excelencia, ¿no? Y la moral, sin embargo, son las virtudes morales y la moral. El ámbito de la moralidad no tanto tiene que ver con el individuo, con la consideración del hombre como sujeto individual, sino en la consideración de los hombres como insertos en un grupo. Entonces, las operaciones morales, las virtudes morales, las acciones morales, serían aquellas que van dirigidas al sostén del grupo, aunque implique, y aquí empieza lo interesante de esta distinción, aunque implique el sacrificio de un individuo, el sacrificio ético de un individuo. Entonces, ética y moral muchas veces están en conflicto, es decir, a veces son armónicas las relaciones entre la ética y moral, pero muchas veces el mantenimiento de las virtudes morales, es decir, del que el grupo se mantenga, supone la falta, el vicio ético, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues la pena de muerte, la pena capital, la ejecución capital, pues supone, tal como se considera por aquellas sociedades en las que la mantienen, ¿no? Pues sería, desde el punto de vista ético, sería pues siempre un vicio, ¿no? Es decir, el sacrificio del individuo supone precisamente el mantenimiento del grupo, es decir, la imposibilidad de convivir, según, por ejemplo, yo que sé, Locke justifica la pena capital suponiendo esto, ¿no? El individuo cuando comete una serie de actos que son completamente incompatibles con la vida social, ¿no? Dice, pues como si un león se metiera en la sociedad, ¿no? Entonces a los leones no se les puede mantener vivos porque nos comerían, entonces hay que liquidarlo, ¿no? Dice Locke algo así, viene a decir Locke en Segundo Tratado del Gobierno Civil. Entonces, claro, ahí se está sacrificando, digamos, está cometiendo un vicio ético, que sería el sacrificio de un individuo, en virtud del mantenimiento del grupo social, entonces, es una virtud moral con un vicio ético, digamos, entra en conflicto, ¿no? Se entraría en conflicto la ética y la moral, que muchas veces, casi siempre están en conflicto, ¿no? Aunque no siempre, ¿no? Entonces, las virtudes morales en este sentido, pues tienen otra textura diferente a las virtudes éticas. Dicho esto, vamos, está la necesidad de la introducción de esta distinción para abordar estos temas, ¿no? Pues claro, a la luz de esta distinción, pues las cosas se plantean de otra manera, ¿no? Cuando hablamos de los animales, primero, el resto de los animales me refiero, pues claro, aquí ya de nuevo, lo vemos otra vez, estamos en la petición de principio que como grupo, no conforman un grupo armónico, para empezar, los animales, ¿no? Además es que su definición, los animales están clasificados por distintos, que atendemos a la clasificación de Whitaker, ¿no? Pues forman un reino de los 5 reinos, ¿no? De los protista, monera, pues los animales es uno de ellos, ¿no? Los vegetales, los animales, los vegetales, protista, monera, y me queda uno que no me acordaba ahora. Bueno, la cuestión es que los animales es uno de los 5 reinos, y entonces, claro,
aquí desde el punto de vista ético-moral, pues hay que reconfigurarlo, es decir, ese grupo, qué tipo de agrupación supone y cómo se vincula con otros géneros de organismos, que son los organismos humanos. Entonces, sus vínculos, claro, estas relaciones entre ética y moral que acabamos de describir, se establecen dentro de lo que llamábamos antes eje circular, es decir, son unas relaciones que funcionan, su funcionalidad reside o tiene significado, digamos, tanto la ética y la moral, en sus virtudes y sus vicios, una y otra, dentro del eje circular, ¿no? Estamos hablando de generosidad para con un humano, se supone, ¿no? Por lo tanto, un individuo personal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo introducir aquí el grupo animal, el grupo de los animales? Se puede tener virtudes éticas con un animal, con un chimpancé, por ejemplo, pues en principio, en cuanto a individual corpórea, en principio la ética supondría, claro, no distinguiría entre el espacio zoológico y el espacio antropológico, digámoslo así. Es decir, el mantener la individual corpórea de un organismo como pueda ser un chimpancé, pues así, en abstracto, pues vale, es decir, su mantenimiento frente a su destrucción pues sería pudiéndolo mantener en lugar de destruirlo. Ahora bien, si esa destrucción, por ejemplo, supone pues la destrucción de ese organismo, por ejemplo, en una vivisección, supone pues determinados avances pues dentro de la medicina, por ejemplo, pues ya empezamos a entrar en conflicto, ¿no? En el caso de que se pueda proyectar fuera del eje circular esa distinción entre ética y moral, lo cual es muy discutible, ¿no? Hay que decir, en cualquier caso, que el espacio antropológico procede íntegramente del espacio zoológico. Entonces, digamos, la situación no es tan fácil, digamos, de abstraer, ¿no? Es decir, las líneas de corte entre el espacio antropológico y el espacio zoológico, pues hay que establecerlas con una precisión importante, ¿no? Una precisión nítida, con una precisión que no valen medias tintas, digámoslo así. Entonces, ¿cómo queda reconfigurada? ¿Cómo entre las relaciones entre el espacio zoológico y el espacio antropológico, cómo quedan reconfiguradas las relaciones entre ética y moral? Esa sería un poco la cuestión. De este modo, pues claro, las palabras que acabamos de escuchar, pues claro, en principio hablan de la ética, pues como en general, pues no sabe muy bien el qué, ¿no? No está definido tampoco, ¿no? Probablemente está en la línea de, pues, que hablábamos antes, de la distinción neopositivista entre ética y moral, y entonces pues hablan de la ética en general pues como una conciencia de hacer el bien, ¿no? Pero con una indefinición pues que no permite penetrar en estas cuestiones, creo yo. Bueno, está ahí más o menos. Se me ocurre decir esto así un poco a buena pluma. José Manuel. Hombre, realmente, como ha dicho Pedro, pues efectivamente la ética tiene que ver con la conservación del cuerpo individual, el cuerpo humano, y la moral pues tiene que ver, digamos, con los sujetos humanos, pero entendidos en tanto que grupo. Entonces, claro, existen una serie de contradicciones, puesto que lo que es bueno para el individuo puede no serlo para el grupo, y entonces no se pueden articular de manera armónica por lo que son ética y moral. Ahora bien, visto esto, pensando en el animalismo, claro, nosotros hablamos de ética hablando de los seres humanos, pero no podemos incluir en la ética pues a los demás animales, sencillamente porque la ética es ya un apartado que desborda la mera animalidad. Es decir, los animales tienen una conducta observable que se ha estudiado, la etología tiene pues todo un compendio de la conducta animal comparada, incluso introduciendo ahí la conducta humana, pero es que lo que hay en el hombre no es simplemente conducta, sino una praxis. Es decir, los seres humanos se comportan según fines, pero además fines que desbordan esa mera animalidad. Ese famoso ejemplo que dice Gustavo Bueno de que el presidente de los Estados Unidos y el chimpancé, pues los dos pueden señalar a algo, pero el chimpancé a lo mejor señala a otro congénere simplemente, y el presidente de los Estados Unidos señala a la bolsa o señala a un país que es enemigo, que es el eje del mal, por ejemplo. Entonces todo eso ya supone unas realidades que desbordan por completo la mera animalidad, y tanto la ética como la moral.
Y de hecho, pues cuando los animalistas hablan pues del trato ético con los animales, de ser compasivos incluso, o algunos exaltados animalistas o miembros de algún tipo de izquierda darwiniana, diríamos, pues hablan de que se viola pues, a los orangutanes o las orangutanas, pues en el fondo están utilizando un exceso verbal, están haciendo una proyección pues, de lo que son relaciones antropológicas circulares, diríamos, puesto que la relación entre un simio y un humano pues, no se puede medir en esos términos de violación o de inmoralidad. En todo caso, pues será inmoralidad pues la bestialidad, ¿no? Como dicen algunos compendios de moral ya muy añejos. Pero lo que tiene que ver con el animal, pues ahí no tiene nada que ver ni con la moral ni con la ética. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Íñigo? Bueno, a más de lo que se ha dicho, se me ocurre también ahora redondear quizás el asunto, me parece, diciendo, por ejemplo, lo siguiente. Claro, sobre esto, toda esta cuestión que planteaba, ¿verdad?, Pedro Insua, vamos a decirlo así, hipotéticamente, si las normas y las virtudes éticas y las morales, etcétera, fuesen aplicables a los demás animales, que además, como ha dicho Insua muy bien, es una clase amorfa, claro, por su pura negatividad, digámoslo así, ¿verdad? Si fuesen aplicables, digo, no sería por razones gratuitas, sino porque a su vez habría en ese supuesto de considerar los animales como personas, pero no puramente de manera declarativa, sino porque lo fuesen en la práctica, es decir, porque los hubiésemos dejado dominar, porque lo que realmente nos constituye como personas y nos enfrenta o nos separa del resto de los animales es que nosotros los dominamos a ellos a través de una multitud de instituciones antropológicas en las que aquí no vamos a entrar, pero en fin, la ganadería y otras muchas, ¿verdad? Lo controlamos a ellos, pero ellos no nos controlan a nosotros. Es decir, si las normas ético-morales pudiesen aplicarse, contra hipótesis, ¿verdad?, a los animales, sería porque los animales son personas, con lo cual esto querría decir que no los dominaríamos, y entonces pues el animalismo sería en ese sentido redundante. No sé si se ve el argumento. Es decir, y luego también, esto quizás es un poco más tangencial respecto de lo que estamos discutiendo, pero me ha hecho mucha gracia cuando Anselmi decía que, más pues muy ufano, ¿verdad?, no estamos ya utilizando, además amparándose de manera muy evidente en la idea de progreso, ¿verdad?, de progreso pues lineal, etcétera, progreso moral de la humanidad o lo que fuese, ¿verdad?, que tan recurrente, ¿verdad?, y por otro lado pues uno de los fundamentos pues del idealismo alemán a partir del siglo XVIII y otras muchas cosas, ¿verdad? Decía, no estamos ya en la época de las corridas de toros. Claro, esto es una petición de principio descarada, porque si no los tuviésemos, entonces no tendría a su vez que pronunciarse, ¿verdad?, él mismo. Precisamente porque lo estamos, pues el señor Anselmi puede decir que protestar contra ellas. Claro, es decir, esta es una petición de principio propia de este tipo de sistemas de premisas totalmente idealistas, en el fondo, que tratan de, pues, mediante una distinción drástica, kantiana, vamos a decirlo así, en el fondo espiritualista, entre el deber y el ser, se permiten decir que no estamos en la época de la corrida de toros. ¿Cómo que no? La prueba de que estamos es que pueden protestar contra ellas. Yo añadiría lo que se acaba de decir, para establecer la tajante distinción, efectivamente, que desde el materialismo filosófico se realiza entre el espacio antropológico y el espacio zoológico, ¿no? Yo lo planteé efectivamente problemáticamente, un poco para una hipótesis, precisamente para llevarlo al absurdo. Precisamente yo lo llevaría al absurdo con un experimentum crucis, digamos, con un ejemplo a modo de experimentum crucis, que sería aquel siguiente que os pongo de manifiesto. Sería el siguiente. Imaginémonos una situación en la que pues en una selva africana, pues una situación común en una selva africana en que el león pues está yendo detrás de un búfalo y están coordinándose sus operaciones para ir detrás del búfalo. Claro, esto lo observamos, ¿no? Lo podemos observar porque hay generalmente un etólogo detrás, ¿no?, describiendo esos etogramas, ¿no?, y filmándolos generalmente, ¿no?, gracias a la cámara, etcétera, que permite hacer esas cosas y no estar delante, claro. Y entonces, bueno, y perfectamente tenemos... Ahora, como experimento crucial, imaginemos que eso mismo ocurre, pero en lugar de estar persiguiendo al león, a un búfalo, está persiguiendo a una tribu de tutsis, y el etólogo está filmando aquello. Y claro, es decir, está filmando aquello y se preocupa de filmar aquello y no de llamar por ejemplo, a
al servicio de yo qué sé, forestal del lugar, alarmando y llamando al gobierno de turno, avisando de que se está produciendo una matanza de hombres por parte de leones. Entonces, claro, ¿qué tipo de juicio haríamos respecto de la conducta del etólogo? Porque está dejando de ser etólogo, por así decir, precisamente porque allí no son búfalos lo que están persiguiendo los leones, están persiguiendo otra cosa, que cambiaría absolutamente el juicio que nosotros haríamos tanto del observador, del etólogo, porque dejaría de ser un etólogo, estaría siendo otra cosa ya, estaría siendo faltando al deber de la ayuda necesaria, de la ayuda, ¿cómo se llama esto? De la ayuda de vida, o bueno, no sé cómo se llama. Del auxilio debido, ¿no? Es decir, está siendo completamente, en este caso estaría faltando a la virtud ética de tratar de salvaguardar la vida de esos individuos humanos que están allí. Pero además, seguramente por homicidio involuntario, por cosas de este tipo, por no atender al auxilio debido, etcétera, pues también podría estar cometiendo un delito directamente el etólogo. Y sin embargo, cuando está, con la cámara delante, estableciendo cómo un león caza al búfalo, ¿no? Pues ahí no tenemos ningún tipo de juicio sobre el etólogo desde estos dos puntos de vista, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista político, penal incluso, desde el punto de vista del Estado probablemente, que contemplará a esos Tutsi o Hutus o lo que fuera como ciudadanos de Zaire o como ciudadanos de Burundi o tal, y entonces el dejarlos morir de esa manera ante una manada de leones, pues estaría cometiendo probablemente un delito. Bueno, seguro que estaría cometiendo un delito. Entonces, claro, la situación es muy diferente, Aparentemente, claro, estamos viendo como el etólogo, si fuese muy celoso con su ciencia, no, pero yo es que quería observar cómo los leones estaban y cómo era la reacción de los tutsis, la cara de horror, y entonces escribir. Pues claro, es que ahí ya se está perdiendo la perspectiva etológica, se empieza a desdibujar, precisamente porque aparece ya, se empiezan a cruzar elementos antropológicos, como es la ética, en este caso, y la política, que rompe completamente esa situación. No sé si se entiende un poco lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, estoy poniendo como un experimento crucial de cómo en la práctica, lo que decía Íñigo, es decir, que es que no tienen ese poder de ser personas, esos búfalos, para ser defendidos por un Estado, es que no tienen ese poder, pues no lo tienen. Precisamente, sin embargo, unos tutsis o unos hutus, y con todos los límites que esto pueda suponer, en cuanto que están considerados como ciudadanos de Zaire o como ciudadanos de donde sea, pues claro, ya es una cosa completamente diferente. Entonces, no solamente estamos hablando ya de instituciones, bueno, es de lo que estamos hablando, de instituciones como es el derecho, como es todo esto que está envolviendo a la conducta de esos tutsis y hutus, muchas veces incluso por encima de sus voluntades, ¿no? Porque ellos pueden considerarse miembros de una tribu, como pueden ser los hutus o los tutsis, ¿no? Pero desde un punto de vista objetivo, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de la geopolítica internacional, pues son miembros de un Estado, de un Estado soberano, etcétera. Entonces, quiero decir con todo esto, cómo es valedero, digamos, en la práctica, esa diferencia de la que acabo de hablar Íñigo y de que ha remarcado José Manuel, cuando, por ejemplo, pues claro, no sé, claro, la conducta de los leones persiguiendo búfalos que están asesinando, son asesinos. Entonces, claro, se trastoca de tal manera todo, porque, claro, por ejemplo, el Estado, si tuviesen la característica de persona, los individuos zoológicos, ¿no? Pues claro, con la persona va la propiedad, con la razón va la propiedad, como decían los clásicos escolásticos, ¿no? Y entonces, pues claro, serían propietarios de aquellos territorios, se estaría expropiando. En fin, el caos desde el punto de vista real que ello supondría, claro, nos lleva a la conclusión de que del absurdo en el que se cae, partiendo de esas premisas, de las premisas de la proyección sobre los animales de personalidad. Un poco no sé si se ha entendido un poco el argumento de fondo con el ejemplo como experimento crucial. Sí, perfectamente. Sí. De hecho, me gustaría señalar que estas situaciones contrafácticas y estos experimentos de alguna manera se dan en el cine, con esta saga moderna del planeta de los simios, porque ahí aparecen los simios como si fueran realmente
los seres humanos y viceversa, los seres humanos en el papel de los simios. Es decir, los simios son los que acaban envolviendo y dominando a los seres humanos en muchas versiones, como hemos podido ver. De hecho, la última está ahora en los cines, si no me equivoco, todavía está en cartelera. Sí. En los viajes de Gulliver, la cuarta historia, que es la más desconocida quizás de las 4 historias que se narran en los viajes de Gulliver, y la cuarta, la que plantea la hipótesis, los viajes de Gulliver, que es el siglo XVIII, estamos hablando, por Jonathan Swift, se plantea la hipótesis de que los caballos son los que dominan y los hombres son seres inferiores llamados Yahoo, de donde viene la palabra del famoso buscador, ¿no? Yahoo. Los Yahoo son los hombres en la cuarta historia de los viajes de Gulliver, que es la misma hipótesis del planeta de los simios. Un poco como este asunto tampoco es una cosa novedosísima, ¿no? En el siglo XVIII, por ejemplo, esta hipótesis de una raza superior animal por la que podía seguir la trayectoria evolutiva en lugar de por el hombre y tal, pues está planteado incluso no por la vía del género, vamos, de la familia de la familia de los simios, sino de los caballos en este caso. Vamos a escuchar ahora a Jorge Wagensberg. Es otro de los animalistas convencidos. Lo vamos a escuchar en el Parlamento catalán dentro del debate de la iniciativa legislativa popular que se planteó hace unos años sobre la abolición de las corridas de toros. Este fragmento de audio nos va a dar para comentar otras muchas cosas. Vamos a escucharle. No es admisible un espectáculo que se basa o que requiera el sufrimiento de un ser vivo, en particular las corridas de toros. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no es ético porque, hablando de evolución, antes ha mencionado al darwinismo, el dolor surge por selección natural en los animales con un sistema nervioso, justamente para evitar la muerte, para huir de la muerte. Si a nosotros se nos clava un vidrio en un pie y no tenemos dolor, pues cuando lo descubrimos con la vista ya es demasiado tarde seguramente para evitar la muerte. Es decir, es una ironía o un sarcasmo utilizar el dolor para todo lo contrario, es decir, para provocar el gozo ajeno en algo que acaba con la muerte de un animal. Pero ¿por qué hacer eso? Bien, yo creo que la clave es que la idea de abolir espectáculos que requieran el sufrimiento de un animal está en algo que existe, como es el progreso moral. El progreso moral existe, y para esto, sin ánimo de hacer ninguna comparación, déjenme que pase lista brevemente. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en el que se vendían entradas para ver a gladiadores luchando contra otros gladiadores a muerte, gladiadores contra fieras, fieras entre sí. El progreso moral los ha suprimido. Hace menos tiempo que hubo un tiempo en que la gente acudía a ejecuciones públicas, a castigos públicos. Hoy no lo hacemos, y es porque el progreso moral los ha suprimido. Hubo un tiempo, hace muy poco tiempo, en el que aún se cruzaban apuestas, todavía se hace ilegalmente, pero por lo menos ya no es legal, en peleas sanguinarias de perros, gallos, etcétera. El progreso moral los ha suprimido. Todavía ahora tenemos alguna reliquia en el que vendemos entradas para ver cómo un elefante baila cascanueces de Tchaikovsky en un circo, o cómo un oso va en bicicleta, o cómo un ser humano, a través de un deporte llamado boxeo, busca la conmoción cerebral de su adversario. Pero justamente el progreso moral los está suprimiendo. El progreso moral existe incluso dentro de la fiesta taurina. Esto lo he sabido esta mañana. Había una banderilla llamada banderilla negra o banderilla de castigo, que se utilizaba cuando salía un toro lo bastante inteligente como para rehuir al picador. Entonces se le castigaba con un dolor especial, que era la banderilla negra. Es decir, hoy la fiesta de los toros es prácticamente la única en el cual se requiere, no digo que se disfrute de, pero sí se requiere el que un animal sufra. En realidad estoy aquí
para pedir la supresión por eso, en nombre del progreso moral. Segundo punto, el toro sufre. Y yo creo que está más allá de toda duda razonable que el toro sufra, a pesar de las dudas irrazonables que se vierten sobre esto. Bueno, pues hemos escuchado a Jorge Wagensberg, precisamente en el Parlamento catalán, hablar sobre la abolición de las corridas de toros. Y bueno, pues estos son un poquito los argumentos que ha utilizado. Ha hablado del siempre polémico progreso moral. Creo que aquí hay que entrar totalmente a destripar, a triturar esa idea de progreso moral que él acaba de exponer ahora. Por ejemplo, comenzamos con Íñigo. Bueno, este hombre pues ha dicho muchas cosas y yo creo que sí habría que hacer por lo menos 3 palabras para comentar algunas de ellas. Esto que dice, por ejemplo, claro, de la función cibernética del dolor, en la que están pues de acuerdo muchos fisiólogos y multitud de teóricos de la evolución y biólogos y etólogos, etcétera. Pero claro, la cuestión es que añadir a esta función cibernética o aderezar la cuestión pues adjetivando literariamente que entonces es irónico utilizar el dolor de los animales en un espectáculo público, etcétera, como si además esa fuese la clave del toro, del toreo, ¿verdad? Cosa que en fin, es enteramente discutible, vamos, en concreto es falso. Pero decir que es irónico utilizar ese espectáculo, claro, es irónico, habría que preguntarse, irónico, claro, ¿respecto de qué? ¿De los propios planes del creador para los que sirviese el dolor? Es que esa es la cuestión. Lo de la ironía no se ve muy bien a qué venga, si no es un puro pues artificio arbitrario en este punto. Y luego, claro, la propia idea de progreso moral solo funciona como una petición de principios, al menos quedemos, que por supuesto habrá que dar siempre, por supuesto, los propios parámetros de tal progreso. Generalmente este tipo de afirmaciones sobre el progreso moral que excluyen las corridas de toros o que la deberían barrer o lo que fuese de la existencia, es preciso partir como una suerte de petición de principio de nuevo, pidiendo el principio constantemente. Es preciso partir dando, por supuesto, los propios parámetros de lo que significa tal progreso respecto de los contenidos. Y entonces esos contenidos, es decir que el progreso consiste en que las corridas de toros desaparezcan en lugar de que se incrementen, pues eso es lo que hay que dar por supuesto, y lo sabrá el ponente con su gnosis privilegiada, pero es que si no nos quedamos aquí completamente indefinidos. Y luego, para decir algo que no está propiamente expreso, ¿verdad? Por lo menos en las propias palabras de lo que ha dicho este señor, pero que dado que estamos ante una iniciativa popular que tiene lugar y debate sobre ella en el Parlamento de Cataluña y que además luego efectivamente dio lugar a la clausura de la Plaza de Oros de Barcelona, etcétera, yo creo que lo que habría que empezar dando presentado aquí, también utilizando los ejes del espacio antropológico, es que antitaurinismos puede haber de muchas clases, y los ha habido en la larga historia de los debates sobre el toreo, etcétera, sobre la tauromaquia, ha habido de muchas clases. Y que, en todo caso, para proceder en nombre de la ética, efectivamente, pues hablaríamos de un antitaurinismo circular en el que las únicas razones éticas propiamente para oponerse a la tauromaquia derivarían del peligro que esto pueda suponer para los espectadores o para el torero. Ese es el único antitaurinismo, el único fundamento, digamos, circular propiamente ético del antitaurinismo, de la oposición a las corridas de toros. Ahora bien, lo que se está ejercitando mediante esta iniciativa popular es también un tipo de antitaurinismo circular, pero no ya de signo ético, sino político, en el que, a través de la prohibición de la corrida de toros, lo que el Parlamento de Cataluña en realidad deseaba, ¿verdad? Y lo que pasa es que esto no estaba expresado, sino que estaba no escrito, era efectivamente deshacerse de una institución muy clara y muy evidente y además muy poderosa y con una tradición realmente pues muy larga, etcétera, de la cultura común de la nación española. Esto es la cuestión, ¿verdad? En nombre pues de otros principios que tienen mucho más que ver con el secesionismo que con el animalismo, en este caso. Sí, José Manuel, adelante. De hecho, sí, quería comentar una cosa a propósito de lo que dice Íñigo, que efectivamente esa tonalidad, diríamos, circular referida al contexto político de la prohibición de los toros en Cataluña, pues viene acompañada también pues de una querencia islamófila muy curiosa, puesto que el lugar de la Plaza Monumental se va a destinar a hacer la mayor mezquita de Europa. Es decir, los separatistas catalanes prefieren, antes que ser españoles o hispanos, esto también es una tradición hispánica, incluso en algunos países como Ecuador se quieren prohibir los toros,
Pues de hecho los separatistas catalanes prefieren ser moros antes que ser españoles, lo cual es muy llamativo. Lo que se prohibió en Cataluña fue la lidia, pero otras fiestas vinculadas con los animales que implican sacrificio animal, etcétera, eso no se han sido suprimidas. O sea que eso es verdad, hay claramente es una prohibición completamente tendenciosa en esa línea que apuntaba Íñigo del secesionismo, claro. Es decir, en cuanto que se considera la lidia, no la tauromaquia en general, sino la lidia, como la fiesta nacional de España, pues claro, esa especie de imaginario, digamos, muy ligado al franquismo para esta gente, muy ligado al franquismo, de los toros, de tal, y la sangre y arena, de todo lo que ha pintado, digamos, el romanticismo sobre España, que después ha publicitado para vender el turismo y demás el franquismo con Spain is Different y tal, pues todo esto es lo que se recoge en los toros. Entonces la prohibición de los toros es la prohibición de España, digamos, la eliminación, la tachadura de España en Cataluña, ¿no? Es claramente, vamos, yo no creo que eso tenga mucha discusión, ¿no? Pero vamos, siguiendo un poco con el asunto relativo al animalismo como tal, me gustaría leer unas palabras para que se vea un poco esto de la mezcla de planos aquí, además de quién vienen estas palabras. Después os digo de quién vienen estas palabras, pero dejadme que os lea un fragmento aquí, si me lo permite el moderador. ¿Es posible? Adelante. Sí. Dice lo siguiente: existe sobre todo en el hombre una tendencia a la compasión tan ampliamente extendida como nuestros demás instintos. Newton cultivó ese sentimiento humano y lo extendió a los animales. Estaba fuertemente convencido, como Locke, de que Dios concedió a los animales, que solo parecen ser materia, una cierta cantidad de ideas y nuestros mismos sentimientos. No podía pensar que Dios, que nada hizo en vano, diese a los animales órganos de sentimiento para que no tuvieran ninguno. Sigue más adelante, dice: la compasión que tenía por los animales se convertía en verdadera caridad con los hombres. En efecto, sin la humanidad, virtud que comprende todas las virtudes, apenas se merecería el nombre de filósofo. Un poco la línea de lo que acaba de decir Wagensberg, ¿no? Es decir, el progreso moral va... esto lo dice Voltaire, fijaos, en la presentación que hace en Francia de los elementos de la filosofía de Newton, ¿no? Es decir, muy significativo la personalidad, ¿no? Y además en el lugar, ¿no? Precisamente en la tierra del automatismo de las bestias de Descartes, ¿no? Es decir, uno de los elementos que, entre otros muchos, que supone Newton, introducido por Voltaire en Francia, frente al cartesianismo dominante en Francia, es el de la compasión con los animales, ¿no? Frente a la famosa anécdota de Malebranche, ¿no? Dándole una patada a un animal diciendo: no se preocupe, es una máquina, ¿no? Ante el escándalo que produjo a su acompañante, ¿no? Que creo que no me acuerdo bien quién era el acompañante de Malebranche en aquella ocasión, otro célebre filósofo. Bueno, Boyle, uno de estos, no sé. Y la cuestión es que esta idea de que efectivamente el progreso moral, claro, es una entidad completamente, se supone que tiene a la vista Wagensberg, ¿no? Pues el final, ¿no? El final de algo, ¿no? Que tiene un recorrido y que por lo tanto llega a un final. ¿Cuál es ese final? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los trazos de ese final? Porque él lo tiene a la vista, es decir, pues que nos lo comunique, ¿no? Que nos comunique cuál es ese final para saber por qué la tauromaquia, por ejemplo, la lidia, mejor dicho, ¿no? Pues no cabe, digamos, en ese final en el que hombres y animales comparten su vida feliz, ¿no? Entonces, claro, es completamente flagrante esa petición en principio, que va un poco en la línea, pero quería leer esto para ver un poco la tradición de dónde viene, ¿no? Es decir, la justificación que se da aquí por parte de Voltaire del animalismo de Newton, ¿no? Es que Dios no hace nada en vano, entonces no puede hacer el dolor del animal, no lo puede hacer en vano, y por lo tanto la compasión hacia ese dolor pues es algo propio de un filósofo frente al que no tiene esa compasión, que sería un antifilósofo o algo así, ¿no? Pero claro, ¿qué petición de principio estamos aquí estableciendo? Pues la creación, prácticamente. Es decir, que Dios ha creado, entonces claro, un principio y un final, un alfa y un omega, pero es que eso es lo que está en cuestión, precisamente, ¿no? Entonces,
aparte de un poco hago esta lectura también para que se vea que el animalismo no es una cosa de antes de ayer, ¿no? Que inventada por los del proyecto Gran Sim y demás, ¿no? Sino que tiene ya una tradición muy amplia, como desde el principio ya dijo Íñigo. Entonces, en definitiva, que si no se está constantemente pidiendo el principio pidiendo el principio juzgando a la lidia como algo incompatible con una vida social sana, ¿no? Pero claro, se está pidiendo el principio de lo que es la vida social sana, que se hace incompatible con la lidia. Entonces estamos todo el rato en un círculo nada dialécticos, en una petición de principio, y no salimos de ahí. Entonces para salir de ahí, pues hay que establecer parámetros y demás, entonces que nos definan cuál es esa sociedad en que la lidia no cabe. Esto es ese final que Sorban, que es lo que se le exigiría a Wagensberg, a Jorge Wagensberg, que nos lo explicase. Me gustaría comentar sobre una cosa brevemente, sí. Porque ya que la intervención de este tal Jorge Wagensberg pues habla sobre el sufrimiento, la capacidad de sufrir, el sadismo, o sea, está utilizando estas cualidades, diríamos, genéricas, ¿no?, de sufrimiento y de logro del sadismo. Pues me gustaría poner un ejemplo, pues para que viéramos ese supuesto progreso moral, ¿no? Vamos a suponer a una serie de personas que están realizando una institución tan tradicional como la matanza del cerdo. Entonces, pues veríamos ahí a unas personas que están sujetando al cerdo y otro que le clava el cuchillo, ¿no? Y no se les vería ni mucho menos tristes por la muerte de ese animal. Pero claro, se les vería contentos, pero claro, no por sadismo, sino porque esa institución, diríamos, de la matanza del cerdo, que además supone un grado de civilización muy grande, supone pues nada menos que la domesticación de una especie salvaje, que en lugar de tener que ir a cazarla al bosque o a otro lugar, pues se la cría, se la engorda hasta llegado un momento de crecimiento donde se le sacrifica. Pero claro, se le sacrifica no por sadismo, y la finalidad es simplemente luego comérselo. Además, comérselo pues en una situación en que el animal esté en buen estado, que no esté decrépito ni la carne dura. Entonces, claro, ahí se ve cómo realmente todas estas discusiones sobre el sentimiento y estos sentimientos morales quedan completamente desbordadas una vez que tomas una posición realmente pues de instituciones concretas. Entonces se ve que las ideas de este señor pues no tienen ningún sentido, salvo que las situemos en el plano político que antes se comentó. Bueno, y luego otra cosa, también muy al hilo de lo que decía ahora José Manuel con muy buen criterio, y es que claro, aquí se habla del sadismo y se compara la tauromaquia o la lidia a los gladiadores. Yo creo que intentar reducir la lidia o efectivamente las corridas de toros, vamos, como tal institución antropológica al plano del sadismo, pues es una hipótesis de un psicologismo tan miserable porque claro, como si desde el propio sadismo cubiese psicologista, por así decirlo, desde la propia alegría psicológica que pueda sentir un sádico ante la tortura de un toro. Bueno, tortura, eso ya es mucho decir, ¿verdad? Eso sí que es un antropomorfismo bestial. Como si desde ese propio sadismo psicológico, subjetivista, etcétera, se pudiese reconstruir la morfología antropológica de lo que es una corrida de toros, cosa que es absolutamente imposible. Y entonces el que trate de analizar la corrida de toros en términos de la alegría por el dolor de los animales, pues está sencillamente exhibiendo que es incapaz de analizar una corrida de toros, porque no se trata de eso no es el centro ni la esencia del asunto. Vamos a pasar ahora a otra de las aristas de esto, que es la filosofía del derecho. Es un poco ver si los animales son sujetos de derecho o no. Vamos para ello a escuchar a dos profesores de filosofía del derecho de la UNED, como son José Luis Muñoz de Baena y Juan Carlos Utrera García. Los escuchamos y luego comentamos. El derecho establece a veces unas ficciones muy peculiares, relativamente apartadas, por decirlo así, de las realidades. Por ejemplo, existe lo que llamamos las personas jurídicas. Esa ya es una ficción, por decirlo así, más gruesa que la ficción o la presunción de que alguien al llegar a la mayoría de edad tiene 18 años. Y esto además lo utilizan los partidarios de los derechos de los animales para argumentar. Dicen, bueno, es que realmente una fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Bueno, aquí, estrictamente hablando, no hay personas, hay un patrimonio. Es que la corporación también es un conjunto de personas unidas por un elemento territorial o profesional, y la asociación por un fin común. Todo esto son abstracciones jurídicas. Y
Si son abstracciones jurídicas en las cuales el elemento personal está muy desdibujado, porque aparece, por así decirlo, en segundo término, lo que aparece en primer lugar es un centro de imputación que no es persona en sentido estricto, sino solo construido, entonces dicen los partidarios de los derechos de los animales, pues ¿por qué no vamos a hacer otra ficción u otra construcción en la cual les adjudiquemos derechos a los animales, a pesar de que esto evidentemente es ficticio, porque los animales no tienen en sentido estricto capacidad jurídica y mucho menos todavía tienen capacidad de obrar en sentido jurídico, pero hay que seguir la secuencia de razonamiento y decir, bueno, ¿hay ficciones? Bueno, pues simplemente trasladémoslas a un ámbito diferente de aquel en el que tradicionalmente se han venido dando, que es el de la subjetividad humana, porque en última instancia no estaremos haciendo sino construir una ficción más, bien que un poco más aventurada. Simplemente matizar, porque creo que tiene alguna importancia, el hecho de que, no dejando de ser la personalidad jurídica una ficción, en la medida en que implica una cierta construcción, siempre una ficción relativa, es decir, no supone un artificio arbitrario. ¿Por qué? Porque tiene el correlato de lo que llamamos la persona física, coloquialmente llamamos la persona, a la cual el derecho atribuye. Bien es verdad que a través de ese instrumento metodológico de la personalidad jurídica, la posibilidad de operar en los aspectos más relevantes atinentes a su vida a cuestiones que tienen efectivamente relevancia jurídica y que solo con carácter excepcional, es decir, el caso de los menores o el caso de los incapaces, la completa a través de la institución de la representación. Y en el caso de las personas colectivas, donde es verdad que sí hay un mayor forzamiento de la ficción jurídica, no dejan de ser agrupaciones de personas naturales a través de las cuales persiguen determinados fines. Planteo, digamos, un límite a la misma noción de la ficción jurídica, es decir, que siendo un instrumento técnico jurídicamente apto para la construcción de determinados conceptos en derecho, no se puede llevar hasta límites exagerados, porque en ese caso, a mi juicio, se rompe el vínculo con ese sustrato del que obtiene su propio fundamento. Es decir, aquí estamos atribuyendo, o estaríamos atribuyendo, en el supuesto de que efectivamente se concediese esa personalidad jurídica a los animales, a un sujeto cuya contextura, esto es, un sujeto que de por sí no puede ejercer, ni tiene mayor pretensión de ejercer determinadas actuaciones en el orden jurídico. Claro, y esto que dice el profesor Utrera me da pie para el siguiente paso, y es que en el fondo de la argumentación de los defensores de los derechos de los animales, que yo entiendo que materialmente está movida por las mejores intenciones, porque se trata de evitar el sufrimiento de los animales, particularmente en países como este, en los que se llega a extremos de crueldad increíbles, pero que lo que se está haciendo aquí es un forzamiento absoluto del sistema jurídico y que además se está perdiendo completamente de vista, en primer lugar, como decía el profesor Utrera, que en última instancia en todas esas ficciones jurídicas siempre está el elemento personal, de personas de carne y hueso con derechos y obligaciones, y además que se indistingue completamente entre lo sustancial y lo accidental, porque en el momento en que solucionamos el problema del maltrato a los animales concediéndoles subjetividad jurídica, estamos creando una nueva subjetividad jurídica en la cual lo accidental en la subjetividad humana, que es no poder valerse mentalmente por uno mismo y tener que ser representado, se convierte aquí en sustancial. Porque cuando los partidarios de los derechos de los animales dicen es que estamos en comunidad moral, al menos con los simios superiores, que pueden llegar eventualmente con una buena formación a alcanzar la inteligencia de un niño de 3 años, están reconociendo que aquí crearíamos toda una subjetividad nueva de incapaces, porque tendrían que ser representados. Claro, se podría decir con un criterio en el que se piensa, como hemos dicho aquí en algún otro programa anterior, con un criterio de que en el derecho puede existir cualquier tipo de contenido, precisamente es este argumento kelseniano el que manejan muchos de los defensores de estos derechos. Se puede decir, bueno, ¿y por qué no? Creemos todo un ámbito, todo un universo lógico de sujetos, de nuevos sujetos, pero incapaces, que todos tendrán que ser representados. Aquí realmente la anomalía se convierte en la esencia.
Bueno, ¿qué opinión os merece esta argumentación desde la filosofía jurídica en contra de otorgar a los animales una personalidad jurídica? Por ejemplo, comenzamos con Íñigo. Bueno, así en broma diría que lo primero que me parece al escuchar a esos profesores es, me ratifican en la impresión que tengo yo de cerca de los juristas y de la tendencia que tienen los juristas, a reducir el mundo al sumario. Pero lo más aprovechable de lo que les he oído decir es que efectivamente la pretensión de ampliar la subjetividad jurídica a unos sujetos operatorios que en principio no pueden soportarla, ni tienen tampoco efectivamente ninguna pretensión de soportarla, ni lo han buscado, etcétera, pues dicen ellos, forzaría el derecho. Yo diría que más bien lo que forzaría es el mundo en marcha, porque por sus propias consecuencias esa atribución de subjetividad jurídica y de derechos, etcétera, provocaría un colapso, por así decirlo, en las propias morfologías tecnológicas, industriales, políticas de la civilización de tal magnitud que harían, por ejemplo, pues difuminarse por completo, pues no solamente la industria ganadera, eso por supuesto, eso además muchos animalistas lo dan por supuesto, que nos vamos a hacer todos vegetarianos o que deberíamos hacernos todos vegetarianos universalmente, sino la investigación biomédica en muchos de sus tramos, por ejemplo, las instituciones como las del zoo, por ejemplo, y otras muchas. Quiero decir que la propia estructura del mundo en marcha quedaría pues en barreno, y entonces ya por la propia delimitación de estas consecuencias se puede decir precisamente ex consequentis que las premisas del animalismo están equivocadas, aunque solo sea porque conducen a unos resultados delirantes, en el caso de ser puestos por imposible en marcha. Es decir, que son algo así como lo que don Gustavo Bueno llamaba en algún artículo de Catoglepas un ejemplo de locura objetual. Porque sin perjuicio de que los partidarios de los derechos de los animales no haya por qué suponer que sean pues sencillamente personalidades insanas desde el punto de vista psiquiátrico, que estén delirando. Yo no digo, por supuesto, que Tom Reagan o Peter Singer o Pablo del Lora o quien fuese o Mosterín están delirando, o sea, sean locos en el sentido subjetual del término, en el sentido psiquiátrico, ¿verdad? No digo que tengan una esquizofrenia y que sus libros expliquen a través de esa esquizofrenia. Es una hipótesis en sí misma delirante. Lo que sí es verdad es que el proyecto que ellos han puesto en marcha, por llamarlo de alguna manera, ese sí es un proyecto que desde el punto de vista objetual es un puro delirio, porque sencillamente es algo así. Respecto de las morfologías institucionales que componen nuestro mundo social y económico y político, etcétera, algo así como respecto de la resistencia de materiales, el proyecto de edificar una torre de 1000 kilómetros de altura, algo que sencillamente no puede hacerse. Pedro. Sí, bueno, dando en esta línea, por lo menos estos dos juristas pues han puesto límites precisamente de su propia categoría jurídica, ¿no? Atravesada por supuesto por ideas y demás, a esa proyección, ¿no? Eso, digamos, así grosso modo, pues lo han visto, ¿no? Es decir, claro, el proyectar sobre, por ejemplo, el león, como entenderlo como sujeto jurídico, por lo tanto sujeto de derechos y de deberes también, claro. Es decir, por ejemplo, prohibirle la caza al león. ¿Qué efecto tendría la prohibición de la caza sobre el león? Es decir, los leones ya no pueden cazar gacelas y es como pues pretender eliminar la luz del sol cerrando una ventana. Vamos, es el mismo efecto puede tener, o sea, ninguno. Es decir, porque es completamente inocuo ese intento, es estéril, es absolutamente estéril por absurdo, precisamente. Es decir, porque al considerarlo como sujeto jurídico, para empezar, claro, las leyes y demás supone, pues el lenguaje supone una serie de instituciones y la propia racionalidad, precisamente, que esto es lo que se discute. Es decir, si aquí el tema es el de la racionalidad. Es decir, la razón, claro, lo que pasa es que esto de la razón, pues claro, está ya tan embarazado con la metafísica que es muy difícil entrar así a saco con ello, ¿no? Pero la estructura racional que supone, pues, por ejemplo, una lengua positiva, ¿no? Un lenguaje, aunque solo sea por esto, la imposibilidad de comunicación lingüística con los animales hace imposible cualquier tipo de establecimiento de continuidad con respecto a de continuidad en
por ejemplo, los hombres y los póngidos desde el punto de vista jurídico. No se les puede exigir, como no se les puede proyectar ni derechos ni deberes, precisamente por eso. Por otro lado, volvemos otra vez a lo mismo. Si tuvieran racionalidad y, por lo tanto, dominio, que es lo que tienen los hombres precisamente, ¿no? Es decir, ese dominio del que hablaba Íñigo al principio, que tiene que ver con la caza, con la coordinación, bueno, con todo lo que es la antropología, con el desarrollo de la antropología. Si tuvieran dominio, pues claro, por ejemplo, pues pisar la hierba o arrancar la hierba en la sabana, ¿no? Para, por ejemplo, pues hacer forraje a su vez para los animales, bueno, o para hacer, yo qué sé, una hoguera, lo que fuera, pues estaríamos robando a la cebra, por ejemplo. Estaríamos robando porque entendemos que al tener dominio sobre su territorio, sería su territorio. Si tenían territorio, tenían lo mío y lo suyo, digamos, hablando así en términos muy clásicos. Tendrían propiedad. Es decir, tendrían dominio y por lo tanto propiedad. Entonces se estaría expropiando sencillamente cuando, por ejemplo, se instituye una sociedad tribal en torno a un territorio. Pues se estarían expropiando a los animales que viven en ese territorio. Esta consecuencia, por ejemplo, sería derivada. Esto, por supuesto, no lo ven los animalistas. No se plantean este tipo de cuestiones. Es decir, es increíble, pero sucede así, que no se lo plantea. Sencillamente es una extensión genérica, ¿no? Sin atender, oligofrénica, sin atender a las consecuencias de lo que esas premisas suponen. No atienden, no deducen sus consecuencias. Están en la oligofrenia, es decir, poco oligofrenia, ¿no? Que deducen poco. Pues eso es lo que sucede, que establecen unas premisas, pero no sacan las consecuencias relativas a esas premisas. No las sacan por razones ideológicas, por razones de muchos tipos, no porque estén locos efectivamente de manicomio, sino por razones que a su vez hay que explicar también por qué razón se produce esta oligofrenia, sobre todo cuando envuelve a una población muy importante de las sociedades contemporáneas, ¿no? Que mantienen esta tesis, ¿no? Entonces, las razones que manejan estos juristas, pues en líneas generales es verdad que tienen, digamos, un vuelo corto, por así decir, es decir, no regresan a ideas que bien podrían regresar, pero por lo menos son ciertas, vamos a decirlo así, es decir, su opinión puede más o menos estar poco fundamentada, pero por lo menos es verdadera. José Manuel. Sí, realmente estos juristas, pese a la oscuridad de los conceptos que manejan y ese envolvimiento, diríamos, pues del fundamentalismo jurídico, diríamos, en el que están envueltos, pues parten de la premisa de que el derecho pues se fundamenta sobre una realidad positiva, es decir, la realidad de las personas físicas humanas sobre las que aplicar. Entonces, pues no tiene sentido aplicar algo sobre unos animales que no llegan a ese grado, o sea, parten de esa situación de hecho, es decir, hay unas personas físicas humanas que son sujetos de derechos y otros elementos, los animales que son seres sujetos a derechos, es decir, que son propiedad de las personas, lo cual no excluye pues el buen trato o el mantenimiento pues de una situación medianamente aceptable, ¿no? El problema del supuesto maltrato animal. Y de hecho esto es muy interesante porque sirve para refutar pues la idea con la que terminan, como la que ya cité yo antes, de la liberación de los esclavos en el libro del Proyecto Gran Simio, ¿no? Porque ellos suponen que igual que se realizó la manumisión a los esclavos, pues se puede hacer lo mismo con los animales, pues siguiendo pautas análogas, diríamos. Y claro, de hecho, pues los esclavos no eran sujetos de derechos cuando trabajaban como tales esclavos, sino que estaban sujetos a derecho, no se les maltrataba porque tampoco tenía sentido que a un esclavo pues se le maltratase y se le pusiera al borde de la muerte, porque entonces no servía para trabajar. Los esclavos estaban sometidos a una situación, diríamos, familiar, paternalista, y de hecho pues el motivo por el que los negros, por ejemplo, en Estados Unidos hasta tiempos muy recientes han sido ciudadanos de segunda categoría es precisamente por ese paternalismo heredado de la esclavitud. Y sin embargo, como bien sabemos, los esclavos y sus descendientes pues fueron conquistando su derecho de ciudadanía. Es decir, llegaron pues al nivel de las otras personas humanas que les tenían sometidos. Y llegaron a eso pues porque podían llegar, porque efectivamente ese ganado parlante que decían los romanos pues podía desarrollar y vivir en la sociedad de personas. Pero precisamente eso es lo que no sucede con los animales
con los animales propiamente a los que se le quieren aplicar esos derechos, porque es imposible. Y eso lo sabemos de buena tinta, y hay múltiples motivos y razones que se han expuesto aquí, y esa es la cuestión fundamental. Sí, para postillar una cosa que me parece que es interesante también decir, y que está, por supuesto, pues incoada en lo que han dicho ahora mismo muy bien Pedro y José Manuel. En vista de las consecuencias que tendría esta iniciativa, no cabe, efectivamente, no hay mayor motivo, por ejemplo, no es que es imposible, no es que no haya mayor, es que no es imposible para atribuir personalidad jurídica a los animales que no pueden soportarla, precisamente porque no tienen una relación de dominio con nosotros. Es decir, proyectarles personalidad jurídica sería una proyección o una atribución puramente declarativa, ficticia, ¿verdad? Pero si los animales, a su vez, tuvieran dominio etológico real sobre nosotros, entonces tampoco cabría respetar sus derechos, en fin, entonces habría todavía menos razones para respetar sus derechos, porque estaríamos en la hipótesis esa del planeta de los simios, sobre todo teniendo en cuenta pues que las relaciones entre los hombres y los animales pues son relaciones, los otros animales o muchas especies de animales son relaciones darwinianas propias de organismos que son por otro lado heterótrofos, ¿verdad? Es decir, que sencillamente, para resumir la fórmula, una especie de quiasmo. Como los animales no tienen dominio sobre nosotros, no se les puede reconocer en personalidad jurídica. Ahora, si lo tuvieran, todavía habría menos razón para ello. Sería lo contrario, habría que intentar matarlos por todos los medios, vamos. Este debate de los derechos animales se tuvo lugar por la propia escolástica del siglo XVI, precisamente en la conquista de América. Es decir, y claro, allí nos encontramos con hombres, en el caso americano, ¿no? La cuestión de indies que trata Vitoria, se vuelve después, etcétera. La cuestión de indies empieza por esta cuestión, es decir, la racionalidad que supone el dominio de propiedad. Bueno, la discusión es si los indios son propietarios de sus tierras o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa propiedad? Si son propietarios o no. La racionalidad, la razón que hablábamos antes. Claro, ¿por qué los animales no dominan? Porque no tienen racionalidad, es lo que vienen a establecer Vitoria y demás. No porque no tengan inteligencia, ojo, ahí no caen en cartesianismo ni mucho menos. Pero otra de las objeciones que se podrían establecer desde el animalismo y que contemplan estos en la cuestión de indies, en la tradicional cuestión de indies, es si, claro, de la misma manera como los amentes que dicen tradicionalmente, no, los amentes tampoco serían los amentes sujeto de derechos, sujeto personal, los amentes, los antes llamados subnormales, ahora síndrome de Down, ahora discapacitados después, bueno, toda esta teleida de nombres que se han ido sucediendo para nombrar pues aquellas personas que tengan problemas de inteligencia, ¿no?, de entendimiento. Entonces, son sujetos de derechos, en cuanto que no pueden reivindicar tampoco, porque son conceptos muy abstractos para ellos, etcétera. No pueden establecer, por ejemplo, sujetos que no puedan, o sencillamente que estén en coma, que estén comatosos, o ese tipo de, o los niños, por ejemplo, también se planteaba, ¿no? Los niños son los amentes, los sujetos que están en coma, etcétera, son sujetos de derechos. Pues claro, ahí hay que introducir inmediatamente la distinción entre privación y negación, ¿no? Es decir, una cosa es que estén privados por determinadas circunstancias de derechos, ¿no? Los tienen, pero en forma de privación, y otra cosa es que no los tengan, que es una cuestión muy diferente, ¿no?, como el caso de los animales. Entonces, estas cuestiones ya se contemplaban en relación a las cuestiones de indies, ¿no? Y precisamente ahí el elemento, claro, ahí el problema es otro, es decir, ahí precisamente lo que se trata de hacer es que los indios sí son sujetos de derechos, no son animales, por lo tanto, frente a lo que muchas veces se dice de una manera completamente indocta, diciendo que le consideraban como animales y tal y cual. No es así, precisamente todo lo contrario. Es decir, sí los consideraban precisamente sujetos de derechos, por eso tenían dominio sobre sus tierras, porque aquí, por supuesto, estaba la justificación teológica y demás. Es decir, Dios había otorgado al hombre el dominio sobre la tierra y por lo tanto sobre los animales también, ¿no?, según el Génesis, y entonces claro, estos hombres eran hombres y por lo tanto descendientes de Adán, etcétera, y por lo tanto tenían razón, espíritu insuflado por Dios y
y por lo tanto también dominios sobre sus propias tierras. Entonces no se les podía expropiar, etcétera. Es decir, justo lo contrario de lo que se trata de proyectar ahora sobre los animales. Claro, es decir, se trata de hacer de los animales como hicieron Vitoria, Sepúlveda, etcétera, con los indios. Pero claro, es que no son indios. Los animales no están en la estructura del espacio antropológico. Es otra cosa diferente. Entonces, y claro, ¿dónde notaban los derechos de los indios? Pues coño, que se les enfrentaban a los propios españoles. Es decir, los indios tenían organizaciones familiares, tenían un sistema bélico que se le enfrentaba a los españoles, es decir, que no se pudieron dominarlos de frente, pues haciendo una matanza como si fuera una depredación, no, eran unas estructuras políticas ya, o protopolíticas, como los aztecas, los incas, etcétera, que tenían una estructura, y ahí estaba su fuerza, en esa estructura, precisamente. Demostraron no ser animales con esas estructuras de dominio sobre los propios animales también, sobre otros animales americanos, pero también contra los propios españoles, que le resistían. Que se hicieron fuertes muchas veces. Entonces los españoles tenían que coordinarlos entre sí para enfrentarlos unos a los otros, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaba su fuerza, ahí estaba su razón, su racionalidad. Tenían armas, tenían elementos racionales, institucionales, etcétera, que hacían que no se pudieran reducir a la animalidad. Esto es que por la fuerza de los hechos a los españoles, no porque los españoles en plan leyenda rosa tuvieran una mentalidad más abierta, no sé qué, no sé cuánto, como que no era por eso, es que sencillamente se enfrentaron a sociedades antropológicas que tenían precisamente una fuerza de dominio y una racionalidad que la demostraron con las propias pues artes bélicas, con las artes agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaba la no confusión con la animalidad. Entonces claro, pretender ahora hacer lo mismo que en su momento en el siglo XVI se hizo por parte de los españoles con los indios americanos, hacer lo mismo con los lo que llamaban clásicamente los irracionales, es decir, con los animales no antropológicos, pues claro, es precisamente empezar a borrar las fronteras entre lo antropológico y lo zoológico, y eso es peligrosísimo. Eso más bien abunda o redunda en la línea, por ejemplo, de la práctica, por ejemplo, del nazismo, etcétera, del animalismo nazi, ¿no? Una exposición que hizo brillantísima recientemente en la EFO, en la Escuela Filosófica de Oviedo, Íñigo Ongay, sobre Schopenhauer y demás, pues iba un poco en esta línea, ¿no? Y Ongay aquí presente, es decir, la inspiración del animalismo o la vinculación del animalismo con el nazismo, pues no es algo así más o menos decorativo para el nazismo. Es decir, precisamente al borrar las diferencias entre animales y hombres, empiezas al no tener clara la línea de demarcación, por decirlo en nuestros términos también clásicos, entre el espacio antropológico y el zoológico, pues las infiltraciones pueden ser en un sentido o en otro. Es decir, considerar a los judíos como animales, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí. Si se me permite, la verdad es que, además, bueno, por alusión, yo agradezco mucho las palabras de Pedro, por supuesto. Lo que también se me ocurre decir es que precisamente este tipo de movimientos animalistas se constituyen en el presente vía etologismo. Y el etologismo consiste precisamente en sus más señalados representantes, qué sé yo, Conrad Lorenz o Desmond Morris o Wilson o Dawkins o quien fuera. No en la etología como tal disciplina científica, sino en la pretensión hematológica de tratar efectivamente de reducir todas las texturas institucionales, antropológicas, propiamente humanas como animal racional, pero animal racional institucional, al cono de luz de la etología. Es decir, que el etologismo no es tanto el funcionamiento normal de la etología, sino una especie de cobertura, por así decirlo, necesaria, pero nematológica de la propia ciencia etológica, cuando ésta trata de sumergir al mundo en su propia inmanencia categorial, reduciendo efectivamente la antropología a la zoología. Y me ha parecido muy bonita la conclusión, quiero decir que así debe constituir el animalismo, precisamente en gran medida por vía etologista. Y me ha parecido muy bonita la intervención de Pedro Insua, porque me ha recordado aquello que dice, no solamente en el libro El proyecto Gran Simio, Peter Singer y Paola Cavalieri, sino el propio Peter Singer en un libro previo, fundamental respecto a la historia del etologismo, un libro del año 70 y
75, creo recordar. Yo hice, efectivamente, mi tesis doctoral sobre estos temas, pero ahora mismo la fecha está 75, creo recordar, se llama Liberación Animal, donde Peter Singer está constantemente colocando como canon de la liberación animal, pues la liberación de los movimientos de liberación de los afroamericanos negros de los años 70. Claro. Con lo cual, no se estaría tanto, digámoslo así, al mismo tiempo, ¿verdad? Simultáneamente, no solamente se estaría elevando a los animales, a los chimpancés, por ejemplo, pero también a las vacas de ganadería a la condición de los negros, sino que estaría también reduciendo a los negros en virtud del mismo movimiento lógico, material, por así decirlo, la condición de vacas. Bueno, pues ahora estos mismos profesores que hemos escuchado, estos mismos juristas, opinan que, bueno, aunque no se puedan considerar sujetos de derecho a los animales, eso no significa nunca que no se puedan defender, que no se pueda defender a esos animales, que no se puedan proteger. Vamos a escuchar la argumentación final de estos profesores y entonces luego vemos lo que ustedes opinan de esto. Aquí hay que evitar caer en una falacia un tanto burda, si se me permite, que consistiría en deducir del hecho de que no se admite la posibilidad de que los animales sean sujetos de derechos a estar amparando o estar fomentando una ausencia de defensa o un abandono de la tutela. Como efectivamente se ha planteado esta línea también en intervenciones anteriores, podemos comprender tanto a los animales en diferente orden de desarrollo como a determinados espacios naturales como bienes dignos de la protección jurídica, si se me apura, de la mayor protección jurídica podemos admitir, lo cual no implica, a mi juicio, que eso se tiene que hacer por la vía de unos derechos subjetivos que plantearían unos problemas de orden técnico y material gravísimos, a mi juicio. Sí, hay un mecanismo que además es el tradicional, por cierto, con todas las garantías de la mejor dogmática alemana, que en esto sigue contando mucho, que es la famosa teoría del bien jurídico protegido, que además la teoría del bien jurídico protegido es una construcción teórica muy equilibrada que a nuestro entender no solo sirve para el derecho penal, sino para muchos otros ámbitos. Es la constatación que cada vez que se actúa penalmente, el fundamento de la descripción de la antijuridicidad que da lugar, de la conducta ilícita que da lugar a la actuación del sistema jurídico, está en que se ha lesionado un determinado bien. Entonces, bueno, por supuesto podemos entender que cada vez que se maltrata a un animal se está lesionando los buenos sentimientos de la comunidad, o incluso podríamos decir los intereses del propio animal, sin necesidad de consagrarlos como subjetividad jurídica, como una ficción. Pero en última instancia, lo importante es que no se crea un nuevo sujeto. Por lo tanto, siempre que se ataca a un animal se está lesionando un bien objetivo, es decir, que la comunidad se comporte de manera civilizada es un bien objetivo, y comportarse de manera civilizada es comportarse humanamente, nunca mejor dicho, con los animales. Esto es una manera espléndida de que se articule una sanción penal absolutamente necesaria contra la gente que maltrata animales, pero sin crear nuevas subjetividades jurídicas. No da tiempo aquí a hablar de algo como, por ejemplo, la declaración en la Constitución ecuatoriana de la Pachamama, de la Madre Tierra, como personalidad jurídica, porque aquí la Constitución ecuatoriana, por cierto, desde mi punto de vista, con las mejores intenciones posibles, porque demuestra una enorme atención al medio ambiente, también está matando moscas a cañonazos, está creando una subjetividad jurídica que está ya así que, como dice el castizo, tiene bemoles. ¿Quién representa a la Madre Tierra? Esto como sujeto es todavía más problemático que un perro o un gato. Bueno, pues aquí la pregunta es directa. ¿Son los animales bienes dignos de la protección jurídica sin recurrir a los derechos subjetivos? Vamos a empezar por Íñigo. Bueno, pues desde luego, aquí de nuevo los juristas, esto es verdad, aciertan en que no es necesario, por supuesto, atribuirles pues subjetividad jurídica o derechos a los animales para protegerles, porque los animales pueden... Es decir, el no maltrato a los animales puede ser considerado un valor desde múltiples con estructuras de valores distintas, claro, desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de la racionalidad económica, pues ¿para qué se va a maltratar un animal? ¿Verdad? Es peor, es absolutamente estúpido, es irracional maltratar a Fémila porque luego no trabaja bien o lo que fuese. Es decir, que decía yo que no negarse o impugnar por principio, ¿verdad? Por sus propias consecuencias, por delirante y absurda
la posibilidad de atribuir derechos subjetivos a los animales o atribuirles derechos, etcétera, no quiere decir necesariamente, naturalmente que no, ¿verdad? Pues maltratarlos o percibir con simpatía su maltrato, qué sé yo, pues acontecimientos como los que tuvieron lugar, no sé si os acordáis, hace 10 años en Reus hubo un caso muy famoso, un lunático que entró en una perrera y le cerró las patas a 15 perros vivos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues claro, esto ¿quién lo haría? Pues sencillamente un loco. Claro, es que esto es no... Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la más mínima racionalidad económica, ligada, por ejemplo, si se quiere, a la explotación animal, no tiene ningún sentido hacer eso tampoco. Entonces, claro, esto no lo haría nadie, salvo sí, pues eso, el ejemplo este de Malebranche con Berkeley, creo que era, cuando le pegaron a la perra, pero es que Malebranche ni siquiera estaba viendo a esa perra EMIC, por lo menos en su condición de máquina. Pero maltratar a los animales por causarles dolor, esa es una condición propia de un loco, sencillamente. Y entonces, claro, todo esto no excluye, por tanto, la posibilidad de limitar naturalmente pues el sufrimiento animal únicamente al sufrimiento necesario. Ahora bien, porque claro, esto muchas veces se plantea, ¿cuál es el sufrimiento necesario? Pues el sufrimiento necesario, yo no creo que haya que plantear este debate o este problema, ¿verdad? Desde una perspectiva que admitiese la existencia de necesidades naturales y contrapuestas, por ejemplo, después a necesidades artificiales, ¿verdad? Esta dicotomía, como si, por ejemplo, las necesidades naturales fueran comer, por ejemplo, pero verduras y no comer carne, y por tanto el sufrimiento animal destinado a la ganadería no fuese natural ni necesario, ¿verdad? O la experimentación con animales con fines, por ejemplo, cosméticos. Muchas veces dices, esta institución es frívola, es innecesaria. Bueno, pues hay que sencillamente contemplar la propia idea de necesidad, yo creo, desde el punto de vista de un mínimo ejercicio del materialismo histórico, en el que todas las necesidades, digamos, incorporadas a nuestra propia, ¿verdad?, civilización, tal y en su estado presente de desarrollo, pues tienen que ser efectivamente satisfechas, y por tanto lo que no se puede pretender es parar el mundo, ¿verdad? Porque eso recordaría pues al socialismo de los ludistas, que querían detener la revolución industrial parando las máquinas o rompiéndolas. Sí, realmente hay la confusión, entre otras muchas que manejan estos juristas, es el tema eso del trato humano, ¿no? Porque el trato humano puede ser de muchos tipos. Tan humano puede ser el proteger a los animales o no maltratarlos, pues como pasarlos por la carnicería, efectivamente, para comérnoslo. Entonces, realmente eso es una confusión. Efectivamente, pues no hay una necesidad de maltratar a los animales. Es una cosa que muchos clásicos dirían, pues, que es el fundamento, pues, de algunos males mayores, ¿no? Decía el padre Feijóo aquello de que el maltratar a un animal, o el que maltrata a un animal, pues seguramente está ensayando ya la manera, pues, de maltratar a otros hombres. Es decir, hay una continuidad ahí, efectivamente, pero lo que no tiene sentido es hablar en esa forma ambigua de un trato humano a los animales, ¿no? Los animales, pues, como bien sujeto a derecho, ¿no? Que diríamos, utilizando los términos de estos juristas, pues hay que cuidarlo, pues efectivamente como se cuida cualquier otro bien, pero desde ese punto de vista pues no cabe hablar, pues eso, de un trato humano, pues como si no fuera humano ya el mismo trato que le damos a los animales, pues porque no puede ser otro trato. Es decir, nosotros no le damos más trato que el de los seres humanos. Y ya otra cosa, que aparte del tema del trato humano a los animales, pues está eso que señalan de lo que aparece en la Constitución de Ecuador, de la Pachamama, ¿no? Porque ahí se mezcla, diríamos, otra cuestión, diríamos que es una cuestión ecológica de respeto al medio ambiente, con lo que es, diríamos, un numen, una deidad propia, pues, de un delirio politeísta como el que tenían los pueblos americanos originarios, ¿no? De la Pachamama, pues antes de la llegada del cristianismo y de la cultura hispánica, ¿no? Entonces eso ya es otra cuestión que se sacan ahí de la manga los juristas, pero que en el fondo pues tampoco tiene mucho sentido ahí, puesto que ni ellos mismos son capaces de darse cuenta de que ese supuesto trato al medio ambiente pues está cruzado por unas cuestiones religiosas, luminosas, ¿no? De la supuesta Pachamama, el delirio de este señor Correa que está implantando en Ecuador, que son cuestiones ya de otro calado. ¿Pedro? Sí, bueno, vamos, una de las cosas que dice que yo digamos celebraría de estos juristas es pues cómo efectivamente se desborda el ámbito
se desquicia, mejor dicho, este elemento compasivo, si se quiere, del que hablaba Voltaire, que decíamos antes, ¿no? Ese que acababa de decir de Feijóo, o esa economía, esa lógica económica de no digamos, hacer sufrir al animal por sadismo, etcétera, que eso es completamente ridículo. Yo qué sé, pues en general el sufrimiento animal estaba ligado a una serie de instituciones que tenían su funcionalidad desde el punto de vista religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se desquicia absolutamente esto con la consideración de los animales como sujetos de derechos, que es un poco a lo que vamos? Claro, cuando Voltaire hablaba de aquello, de la compasión que sentía Newton, que eso lo hacía grande como filósofo y tal, hacia el dolor animal y tal, claro, estaba en contexto de la polémica, como decíamos antes, del automatismo de las bestias y demás. Entonces, claro, ahí tiene su fulcro de verdad, pues la consideración del animal como un sujeto de pasión, de voluntad, inteligencia, etcétera, como ha probado sin discusión alguna la etología moderna, ¿no? Frente al automatismo de las bestias. Es decir, aquí no estamos en un momento en la posición del automatismo de las bestias, como claramente ha quedado manifiesto, ¿no? Es decir, no pueden no ser sujetos de derechos porque sean máquinas, sino porque son animales, prácticamente no humanos. Bueno, pero ¿cómo se ha desquiciado esto? Se pone de manifiesto en la Declaración Universal, que a lo mejor quizás no todo oyente conozca, no lo sé, tampoco quiero subestimar el conocimiento de todo oyente, pero Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿no? Declaración establecida en 1977 por una liga, no sé qué, una liga animalista en Londres, ¿no? Pero que la UNESCO ha dado por buena. Esto es lo interesante, ¿no? Es decir, la UNESCO, dependiente de la ONU, ha dado por buena esta declaración. Y declaración cuyo preámbulo me gustaría leer, que dice de la siguiente manera, para que se vea un poco sobre qué quicios se ha situado el tema y cómo se ha hipostasiado absolutamente el comportamiento de los animales en el sentido de su asimilación con los hombres, ¿no? Y dice lo siguiente, preámbulo. Considerando que todo animal posee derechos, como vemos, parte de una petición en principio, es decir, entienden que no es necesario probar esto, es decir, posee derechos, punto. Todo animal, además, todo animal, claro. Ahí estamos, si el zooplancton posee derechos, etcétera, ¿no? El concepto animal es un concepto bastante borroso, aún así, ¿no? Y bueno, bastante claro desde ciertos puntos de vista, pero cuando hablamos de microorganismos y demás, pues claro, imaginaos ahí los sujetos de derechos, ¿no? Estaríamos en jainista, ¿no? En esto de la religión esta hindú que van embozados, ¿no? Para que ningún microbio les entre y los y puedan matar a algún microbio y todo. Dice, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Están, digamos, estableciendo dentro del Código Penal, no se sabe qué Código Penal, se supone un Código Penal universal, pero están introduciendo, considerando a la acción de, por ejemplo, muerte de un animal, una matanza, como decíamos, del cerdo, por ejemplo, como un crimen, ¿no? Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales, se proclama lo siguiente. Entonces, artículo primero, viene el articulado, pero fijaos los considerandos, ¿no? de esta fase preambular de esta declaración, como estamos en la petición de principio, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y solo leo el artículo primero para que, en fin, toméis consideración. Dice, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Claro, aquí cuando se enfrenta un león a una gacela en la caza de la Serengeti, ¿qué derecho prima a cuál? ¿Quién establece cuál tiene derecho a cuál? Si un observador, como es otro animal que es el hombre, está viendo, o yo qué sé, el elefante que pasa por allí, como la gacela está cometiendo un delito de sacrificio
perdón, el león está cometiendo un delito, aquí se está cometiendo también el león un genocidio contra la gacela. Es decir, el disquicie es tal que es que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ahí empieza el delirio objetivo del que hablábamos antes, ¿no? Asumido por la UNESCO, esto es importante subrayarlo, asumido por la UNESCO está esto, ¿no? Adelante, sí. Íñigo, creo que ibas a decir algo. Sí, quería decir, a propósito de esta Declaración de los Derechos de los Animales de la UNESCO del 77, no recibida por la UNESCO, efectivamente. Bueno, primero que ahora hay unos colectivos animalistas buscando una segunda declaración precisamente con la intención de firmarla un siglo después de la proclamación de los derechos humanos, es decir, para el 2048. Y parece que tienen estos unas reuniones todos los diciembres para trabajar en el asunto. Lo que yo creo que también merece la pena insistir en ello, ¿verdad?, es que por un efecto muy curioso que pudiésemos llamar, ¿verdad?, una especie de argumento dialéctico de reducción al absurdo, como quiera que esta declaración resulta que es tan nítidamente una especie de sombreado de la otra, y cuando digo la otra me refiero a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del año 48, ¿verdad? Y como quiera que este sombreado tiene un efecto pues tan claramente pues aberrante, paródico, ¿verdad?, porque se está desquiciando, demuestra a su vez que la primera declaración, que es el modelo de la segunda, no está mucho mejor fundada tampoco, porque claro, el preámbulo es exactamente idéntico. Y entonces no se trata de que los animales, que por supuesto no tienen derechos, sino que nosotros tampoco los tenemos por vía puramente declarativa, como podría parecer a alguien que leyese la declaración del 48 de la ONU, sino que si los tenemos, los humanos, y habría que ver además que humanos, etcétera, serán por otras razones y que no tienen nada que ver con la atmósfera puramente ético-abstracta en la que se mueven las dos declaraciones, desde el 48 y la del 76. Bueno, pues vamos a pasar precisamente ahora a otro de los animalistas convencidos, que es Pablo de Lora, que hace unos años habló en el Parlamento catalán sobre este asunto. Vamos a escucharle, a ver lo que opinan ustedes después de escucharle. Decir, sin embargo, que las corridas de toros deben mantenerse porque existen otras maneras más crueles de tratar a los animales es tanto como señalar que quien ha cometido un robo no debe ser castigado porque todavía campan por sus respetos asesinos y violadores varios. Concedamos que esas otras formas de existencia de la inmensa mayoría de los animales, los que se emplean como meros recursos para satisfacer algunas de nuestras prescindibles preferencias alimenticias, o de transporte, o industriales, o de ocio, o médicas, o tantas otras, son claramente peores que las vidas de las reses destinadas a morir en un coso taurino. ¿Nos obliga ello entonces a mantener las corridas de toros por no proceder en una especie de orden de importancia en la jerarquía de agravios e injusticias? Olvidemos los toros por un instante. Podemos convenir en que la primera urgencia ética hoy es acabar con la pobreza extrema en el planeta. ¿Implica ello entonces que no podemos dedicar esfuerzo alguno al problema de la vivienda en España? ¿Cómo es posible que haya ayudas para la escolarización de niños menores de 3 años si nos queda tanto por hacer en materia de asistencia letrada a los detenidos o en la proscripción de ciertos abusos policiales con inmigrantes? Con semejante criterio que tiene el efecto de impedir que nos ocupemos de lo siguiente en la lista de nuestras prioridades éticas, hasta tanto no hayamos resuelto lo anterior, y más grave, urgente, se obstaculizaría todo progreso moral de la humanidad. No se habría podido liberar nunca a los esclavos negros en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, hasta tanto no se emanciparan al tiempo a todas las mujeres. Sin duda que es de lamentar que la mitad de la humanidad haya tardado tanto en ser sujeto pleno de derechos, allí donde lo es. Pero sería insólito afirmar que por ello la abolición del tráfico de esclavos supuso un error moral o una reclamación infundada. Muchos de los que están o estamos detrás de esta iniciativa, yo el primero, no presentamos una hoja de servicios moral libre de tachas. Mi vegetarianismo es deficiente, seguramente muy deficiente. Y aunque soy un firme detractor de la pena de muerte, no he dejado de viajar a los Estados Unidos y lo haré próximamente a China. ¿Qué tiene que ver la coherencia o pulcritud ética personales con la justicia o injusticia de una causa? Seré un incoherente, tal vez incluso un hipócrita. Mi contradicción pragmática será difícilmente explicable, pero la posición moral que sostenga no perderá por ello su corrección o validez éticas. En el límite, el torturador que proclama la injusticia de la tortura también dice verdad.
Prohibir las corridas de toros e insistir en que también se avance en el destierro de otras formas particularmente cruentas y gratuitas de maltrato a los animales es la consecuencia lógica de sostener que muchos animales no humanos deben tener un cierto estatuto moral. Ello supone sin duda, como se ha dicho, y dicho bien, una revolución en nuestro comportamiento ético. Pero frente a lo que se ha dicho, tal revolución es, a mi juicio, el coherente corolario de tener en cuenta que podemos impactar para mejor y para peor en los intereses de los animales no humanos, en muchos de ellos, que ellos como nosotros pueden verse afectados por nuestras acciones y que tal capacidad cuenta como moralmente relevante, de la misma manera que cuenta en muchos miembros de nuestra especie que por edad, discapacidad o por una condición de deterioro neurológico irreversible no solo carecen de la capacidad para la agencia moral, sino que tienen incluso menores posibilidades de sufrir y menor cognición que muchos de los animales no humanos a los que hoy tratamos como meros instrumentos. Y ello no obstante, estimamos que esa circunstancia de nuestros congéneres no nos da licencia para anular su dignidad y disponer de ellos como meros medios para satisfacer nuestros fines. Bueno, pues aquí hay mezcladas varias cuestiones en estos 4 minutos y algunos segundos de intervención de Pablo de Lora en el Parlamento catalán, así que empiecen ustedes a diseccionar este discurso por donde deseen. Vamos a comenzar con Pedro Insua, por ejemplo. Bueno, ahí salió el tema de los amentes, ¿no? Como había yo dicho que la escolástica ya lo planteaba, ¿no? Los amentes, los niños, por ejemplo, estados comatosos o pérdida de conciencia de alguna manera. Bueno, claro, aquí pues sí, aparecen efectivamente una serie de derivaciones de una premisa fundamental, que es el hecho de que pues el evitar el sufrimiento animal está en nuestras manos, ¿no? Y entonces todo sufrimiento animal que se produce pues es gratuito y por lo tanto su evitación depende del podemos, famoso, ¿no? Pues podemos hacerlo, podemos evitar ese sufrimiento y si no lo hacemos es por una voluntad sádica de seguir practicándolo, ¿no? Entonces, dentro de esa voluntad sádica se encuentran las corridas de toros que en el Parlamento catalán se pone de manifiesto como un espectáculo sangriento, ¿no? La corrida de toros. Pero claro, aquí ocurren varias cosas. Primero, la institución, por ejemplo, de los gladiadores, ¿no? Que sacó este mismo de Lora en esas declaraciones. Los esclavos negros habla y tal, pero bueno, en el caso de los gladiadores, por ejemplo, que eran esclavos, tenían la condición de esclavos y eran esclavos. La institución de los gladiadores surge en el siglo III antes de Cristo en Roma, ¿no? Por supuesto confluyendo con otras ceremonias parecidas. Y los gladiadores eran condenados a muerte, es decir, entraba dentro del Código Penal en la situación de dirigirse a la arena para ser sacrificado, pero en ese sacrificio, que era fatal, digamos, fatal en el sentido de que estaba ya determinado previamente su muerte, ¿no? Los que van a morir te saludan, ¿no? Como el famoso saludo de los gladiadores, porque sabían que iban a morir, porque eran condenados a muerte. Es decir, era un modo de establecer la pena, la ejecución capital. Los juegos los ludi de gladiadores. Entonces, eran juegos no para los gladiadores, claro, que eran condenados a muerte, y lo que estaban eran desarrollando como Sócrates se tomó la cicuta y estuvo un tiempo pues allí hablando con sus amigos, ¿no? Que es el Fedón de Platón, pues los gladiadores entretenían ese momento final de su muerte, que era segura en cuanto que estaban condenados a ello por el Código Penal, lo entretenían en un espectáculo hacia el resto, ¿no? Con unas funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la posibilidad, y ahí estaba, digamos, el elemento de conmiseración, ¿no? Con la posibilidad de, según desarrollase esa actividad, ¿no? Y dependiendo de su habilidad y de su destreza en la lucha, pues poder llegar a ser libre. Es decir, que frente a la eliminación segura, la ejecución pues por horca o por crucifixión o por lo que fuera, pues acudían a la arena y allí aún tenían una posibilidad, entre 1000, ¿no? O los que fueran, de incluso llegar a constituirse en ciudadanos libres. Entonces, digamos, desde esta perspectiva, ¿no? Pues de la misma manera que la esclavitud, por ejemplo, la esclavitud es una medida pues de ahorro, ¿no? Energético en cuanto
tanto que en lugar de aniquilar al enemigo, al hostes, ¿no? La esclavitud me refiero refleja, no la esclavitud posterior ya del siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo la trata, digamos la trata, que establece la esclavitud ligada a la negritud, y eso todo es otro mecanismo diferente, pero la esclavitud refleja, es decir, que se instituye tras la victoria en un conflicto bélico, ¿no? Del hostes, en lugar de aniquilar al hostes, al enemigo, lo que se hace es esclavizarlo y ponerlo a trabajar para ti, ¿no? Entonces es una medida, digamos, de ahorro energético se supone que el esclavo supervive a una situación que en otro caso, en unas situaciones anteriores, hubiese comportado la muerte. La ley del talión, pues es otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, frente a la institución jurídica que suponía que no solamente el que cometiera el delito era justiciado y condenado a muerte, sino todos sus descendientes, etcétera, etcétera, pues la ley del talión era ojo por ojo, es una medida energética de ahorro y de proporcionalidad, digamos, en ese aspecto. Entonces, instituciones que ahora, claro, desde el punto de vista de no se sabe qué, ¿no? De los derechos humanos, de tal, nos parecen, propias de gentes completamente, pues sádicas, ¿no? Y claro, con eso el sadismo llega hasta el siglo, hasta el siglo actual, porque sigue habiendo la institución de la pena de muerte, ¿no? Pero prácticamente hacemos cómplices del sadismo y de todo este tipo de tal, pues a toda la historia universal, ¿no? Es decir, y a los grandes hombres que por otra parte entendemos que tienen grandes méritos, sin embargo, en este punto pues son igual de sádicos que todo. Entonces, claro, una tergiversación, un dislocamiento tal de las instituciones, de su historia, etcétera, que no hay manera de juzgar nada, ¿no? Porque estamos en el fin de la historia, digamos, es un poco la perspectiva en la que se mueve esta gente, ¿no? En el fondo. Entonces, de la misma manera, pues el toreo, ¿no? Digamos, pues es una ceremonia, ¿no? Que pues es una manera de entretener, digamos, en este caso un sacrificio animal, ¿no? Un sacrificio sangriento, como tenía lugar cruento, ¿no? Como tenía lugar pues en la antigüedad, muchos de los sacrificios eran cruentos por parte de los arúspices y tal, que pues allí en las tripas del animal leían pues el futuro y no sé qué, no sé cuántos, instituciones ligadas al paganismo, etcétera, y que claro, dice, el progreso de la humanidad abolió los gladiadores. No, eso lo hizo el cristianismo por una serie de razones. Lo hizo Teodosio el Grande, ¿no? Por una serie de razones de corte cristiano, no por el progreso de la humanidad, etcétera, etcétera, sino por razones que tenían que ver precisamente con el monogenismo adánico, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, no es por la evolución, vamos, para muchos de estos que dicen eso del progreso humano, el cristianismo supone en buena medida un atraso por otros contextos y demás, ¿no? Entonces, claro, la corrida de toros, la lidia, tiene la virtud, yo creo, así, dicho positivamente, frente a esta idea de un espectáculo cruento que supone el regodeo del sadismo del espectador, etcétera, tiene la virtud de precisamente establecer diferencia entre animal y hombre, cosa que no se establece, que se borran sus fronteras desde el animalismo. Entonces, tiene esa virtud, por lo menos, de recordar esa diferencia, de establecer esa diferencia. Entonces, si acaso cupiera establecer pues una prohibición, etcétera, que no fuera completamente desquiciada en ese aspecto, reclamando los derechos del animal, etcétera, etcétera, sería aquella que tacharía al torero, digamos, de temerario, de conducta temeraria, digámoslo así, ¿no? Es decir, pues se está exponiendo, como muchas veces tachan, por ejemplo, a este famoso torero madrileño, hombre, famosísimo, yo es que de toros tampoco, José Tomás, ¿no? José Tomás, muchas veces, muchos técnicos y tal entienden que está ya rozando la temeridad, ¿no? Entonces, claro, ahí requiere una técnica, entonces, dice este hombre, claro, sería el justificar que hay espectáculos más cruentos, sería como justificar liberar a los ladrones porque hay robos por ahí y tal aún más graves. No, es que no tiene nada que ver un asunto con otro, es que ahí no hay delito, esa es la cuestión, a menos que consideramos la temeridad y el pues es temerario consigo mismo, que puede ser un delito también. Entonces, en fin, yo, resumiendo lo que acabo de decir, la lidia, frente a sus detractores en este sentido animalista, tiene la virtud de establecer esta diferencia entre el espacio antropológico y el espacio zoológico y recordarla, por lo menos. Aunque solo fuera por eso, sería interesante mantenerla. José Manuel. Realmente la intervención de este señor es un compendio completo de disparates, ¿no? Porque toda esa equiparación
de distintas situaciones, de situaciones más crueles o menos crueles, pues es un resultado de lo que se ha comentado aquí y que dijo Pedro muy bien, ¿no? Se han roto los géneros, en el fondo, o mejor dicho, de alguna manera se ha desbordado el género y entonces se equiparan los animales a los hombres, o se equiparan más concretamente pues a los amentes, ¿no? Es decir, entonces se dice, claro, que si tenemos consideración hacia los débiles mentales, ¿por qué no tenerla también hacia los animales? Y se está abriendo efectivamente la puerta pues a una situación muy peligrosa, que ya no es el especismo, como dicen de manera figurada, o bueno, real, se lo toman en serio los del proyecto Gran Simio, sino que es una suerte pues casi de racismo o de supremacismo de unas personas humanas sobre otras. Entonces, este discurso totalmente disparatado pues no es nada inocente, pues por todo lo que comporta en el fondo. ¿Íñigo? No, esto de los amentes que han comentado Pedro y José Manuel. Claro, esto ya aparece en la literatura animalista casi desde el punto de partida del propio animalismo, que se suele situar, aunque de un modo bastante, yo creo, en fondo, pues, un modo superficial, vamos, falso, porque hay precedentes muy notables, etcétera, muy importantes, no ya precedentes, sino hitos de la historia del animalismo anteriores, pero en todo caso esos hitos en Bentham, en un famoso párrafo que tiene en el año 1789, Los principios de la moral y la legislación, que es donde han sacado toda la artillería argumental después Singer y otros defensores, al menos utilitaristas, no de los derechos de los animales, porque Bentham ni siquiera reconoce los derechos de los humanos, ¿verdad? Dice que los derechos son estupideces con zancas, sino del buen trato a los animales, ¿verdad? Bueno, pues Bentham ya contempla efectivamente lo que se ha llamado después el argumento de los casos marginales, es decir, que si efectivamente fuese por la razón o por el lenguaje, pues entonces dice él, un perro y un caballo son más racionales y más lingüísticos que un deficiente mental o que un bebé de pocos días, ¿verdad? Ahora, entonces ya no puede ser por la razón ni por el lenguaje, sino la única diferencia es no pueden pensar ni si pueden hablar, sino si pueden sentir dolor, ¿verdad? Esa es y entonces, claro, si la diferencia fuese ese, pues claro, como no podemos pensar que los toros no sienten dolor, porque si lo pensásemos seríamos cartesianos, y efectivamente esto está terminantemente impugnado por el propio desarrollo no ya de la etología, sino de la biología en general, pues entonces efectivamente se seguiría de aquí pues la prohibición absoluta de las corridas de toros, entre otras muchas cosas. Lo que en todo caso me parece a mí muy interesante también es advertir que Pablo de Lora, que tiene un libro muy interesante a este respecto, es una justicia para los animales, algo así, ¿verdad? Bueno, pues en este discurso ante el Parlamento catalán trata de defenderse, si lo advertimos bien, contra un argumento animalista, pero que podría incluso utilizarse para reducción al absurdo. Es decir, ¿por qué prohibir los toros si al mismo tiempo no se promueve la desaparición de la industria ganadera, etcétera? Y Pablo de Lora dice, bueno, pues por algún sitio hay que empezar, ¿verdad? Pero claro, la cuestión no es esta, la cuestión es que efectivamente si los animalistas tuvieran que ser coherentes, tendrían que efectivamente barrer de un plumazo todas las instituciones afectadas, ¿verdad? Que conforman pues los propios contenidos más fundamentales de nuestro propio mundo en marcha. Y con esto no se trata de decir que hagan mal en ser incoherentes, porque la incoherencia, toda vez que es una virtud puramente formal, pues mejor en este punto ser incoherente que no serlo. Pero ahí está la cosa, que efectivamente que desde el punto de vista del propio animalismo, pues las exigencias son mucho más demandantes. No solamente son las corridas de toros, son muchas otras cosas. Y no solamente son los espectáculos con animales, son muchísimas otras cosas. Son la propia alimentación, ¿verdad? Entre otras cosas. Y esto es lo que demuestra, ¿verdad?, que al ser tan selectivo el Parlamento catalán, no solo con las corridas de toros, sino que excluyendo incluso los correbous, etcétera, pues que las intenciones son otras, ¿no? En fin, eso es lo que decíamos antes, más o menos. Bueno, pues se nos han quedado en el tintero muchas cosas, como por ejemplo una crítica del proyecto Gran Simio, que es algo básico también para, digamos, tratar estos temas del animalismo. Llevamos 2 horas ya aquí hablando, así que vamos a dejarlo, si les parece a ustedes, para otro programa. Pero bueno, si quieren ustedes anotar algo así brevemente sobre el proyecto Gran Simio antes de marcharnos, pues a lo mejor nuestros oyentes se lo agradecerían. Por ejemplo, José Manuel. Sí, quería decir que el proyecto Gran Simio pues ha aparecido aquí un poco de refilón, ¿no? Algunos argumentos, algunas referencias. Sobre esto Íñigo pues ha investigado de manera notable y de manera muy amplia, aunque realmente pues
es un proyecto que en sí mismo, pues sí, tiene algunas pretensiones delirantes, cuestiones también muy curiosas que se han tratado aquí, ¿no? Pues porque Peter Singer, pues por un lado, pretende acabar con lo que es la cría de ganado para el consumo humano y que nos volvamos todos vegetarianos, e incluso pues de esta manera, pues llevándose este consumo de proteínas al tercer mundo, pues se acabaría con el hambre en el mundo. Peter Singer es partidario del aborto también. Hay una serie de cuestiones que están saliendo aquí también sobre el tema, pues, de equiparar a hombres y animales, que tienen consecuencias probablemente muy perversas. Y realmente, pues, el proyecto Gran Simio, pues a sus 31 años que lleva vigente desde que se fundó oficialmente, pues tiene una base ya muy antigua, podríamos decir, ya del trato a los animales, de la liberación animal, una base, pues, de la que hemos hablado aquí en el fondo. Así que, bueno, estaría bien dedicarle un programa, pues, más extenso y más monográfico seguramente, pero yo creo que algunas cuestiones ya han salido aquí y son interesantes. ¿Pedro? No, yo, bueno, dejaría la venia totalmente a Íñigo en este punto, sobre todo porque ya estamos en el final del programa, ¿no? Y solo anotaría el hecho de que en España pues vino de la mano del PSOE, ¿no? Una legislación en sentido del proyecto Gran Simio, ¿no? Y quizás, esto hay que reconocerlo así, y vamos, no tengo ningún problema en reconocerlo. Fue pues Toni Cantó el que en el Parlamento de España, ¿no? Es decir, por parte de UPyD, el único partido que puso reparos con cierto fundamento, ¿no? Es de notar, a esa legislación en favor del proyecto Gran Simio y de la extensión de los derechos a los animales, y con bastante buen criterio. Por otro lado, intervenciones que puede ver en YouTube y tal, y que, bueno, que tiene pues unos visos bastante unas trazas, digamos, en su argumentación y demás, pues muy bien fundamentada. Bueno, pues le damos paso ahora mismo a Íñigo, que es precisamente pues la persona que quizás más ha estudiado a fondo, ¿no?, desde el materialismo filosófico, el proyecto Gran Simio. Adelante, Íñigo. Pues, hombre, el tema es muy amplio, entonces tratarlo en 2 minutos es casi imposible, pero bueno, solamente por decir, bueno, muchas cosas que se podrían apuntar aquí. Lo que decía José Manuel de Singer, que fue efectivamente el coordinador del proyecto, no solamente es que defienda el aborto, sino que con una suerte de coherencia argumental de hierro, pero que ahí se ve para qué sirve, ¿verdad? Defiende también el infanticidio y el gerontocidio, en muchos de sus libros. Es decir, que defiende que efectivamente no es, digamos, menos condenable éticamente matar a un bebé de 3 días que a un chimpancé adulto, o por supuesto a un anciano comatoso, como probablemente no es sentiente, pues se le puede matar cuando se quiera. Vamos, no hay ninguna, eso no entra dentro del campo de la ética, ¿no? Digamos. Y entonces lo que sí querría decir también, se me ocurre, por lo menos para conectarlo con lo que decía antes de Lora, es que el proyecto Gran Simio, que se presentó en el año 93, hace ya 21 años, y que fue apadrinado pues por multitud de gente, filósofos, etólogos, etcétera. Sin embargo, ha recibido críticas innumerables también, múltiples, de muchos tipos, pero algunas críticas en las que me interesará reparar aquí en estos últimos minutos del programa, de signo ellos mismos animalistas, que han terminado por acusar a la postre al propio proyecto Gran Simio, al que ellos habían adherido, sin embargo, en un principio, de ser un proyecto especieísta, porque precisamente se han escogido las especies, por así decirlo, filogenética y cognitivamente, por así decirlo, más próximas a la humana. Los chimpancés, sean comunes o bonobos, los orangutanes y los gorilas. ¿Y por qué solo estas especies y no otras, verdad? Esa es la línea de argumentación de gentes como, por ejemplo, Saponchis y Francione, especialmente David Francione, este jurista de la Universidad de Princeton, y otros muchos que han, verdad, pues desbordado el proyecto Gran Simio por la izquierda, o por lo menos por la izquierda orangonofláutica, ¿verdad? Y nada más, y sencillamente esto, que el proyecto Gran Simio es un proyecto que es incoherente en sus propios principios, y que esa incoherencia muchas veces se detecta desde el propio animalismo, desde posiciones todavía más terribles. Claro que la coherencia de Francione pues casi es peor que la incoherencia. Y también, que últimamente, lo último que hemos sabido, o que he sabido yo del proyecto Gran Simio es de hace 15 días, donde me sorprendía leer en la prensa, pues que el proyecto Gran Simio España está recogiendo firmas para volver a llevar al Parlamento español
este asunto. Y de nuevo, y las firmas ya se han adherido pues multitud de personas, empezando por el actual presidente del proyecto Gran Simio en España, que ya no es Mosterín, sino yo creo que es Pedro Pozas o alguien así, y entre otros se han adherido a esta iniciativa pues con su firma, ¿verdad? Los abajo firmantes pues se incluyen a multitud y a una caterva realmente pues de sospechosos habituales que todos le tenemos muy presentes, ¿verdad? Por la prensa independiente de la mañana y por otros altavoces del fundamentalismo científico y democrático, entre otros Bermúdez de Castro, por ejemplo, el codirector del proyecto de la Atapuerca, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a poner entonces el punto final a este monográfico sobre los derechos animales, el animalismo y todo esto. Claro, hay una segunda parte aquí obligatoria, puesto que se han quedado en el tintero cosas tan importantes como esto, por ejemplo, que estaba comentando ahora Íñigo, el proyecto Gran Simio, así que algún día continuaremos con este asunto. Pues nada, vamos a agradecerles a nuestros 3 invitados de hoy, nuestros 3 tertulianos, su participación aquí en esta tertulia. Gracias, Pedro Insua. Gracias a ti, Marcos, como siempre, un placer. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos por esta interesante tertulia y ya la escucharemos. Gracias también, por supuesto, a Íñigo Ongay. Muchas gracias a vosotros, hombre, que es un placer estar aquí. Bueno, pues nada, ponemos el punto final y la semana que viene estaremos con otro asunto por aquí, con otro tema que esperemos a ustedes les interese. Un cordial saludo, hasta la semana que viene, adiós.